¿Cómo Buenas noches a están? todos. Bienvenidos a otra ponencia más. Hoy tenemos una ponencia de los cefalópodos. Nos las va a dar Omar Chacín. Hola, Doc, ¿cómo estás? Muy Buenas. bien, muy contento, gracias. Bueno, ya el Doc ya es parte también de Todos por el Mar, es una historia larga, ¿no? Porque él empezó mandándome que quería hacer una ponencia y bueno, estuvo súper divertido porque está buenísimas sus ponencias todas. Y pues esta se la saqué yo de ahí porque estábamos platicando que parecen este, aliens, ¿no? Estaba diciendo Pedro que todos los pulpos y todos estos parecen aliens, parecen de otra parte que no parecen de aquí del planeta Tierra, ¿no? Una evolución bastante única. Y bueno, y el doctor Omar es especialista, es biólogo evolutivo, entonces, y aparte del mar. Entonces, ¿qué más queremos? Pues bueno, él nos va a explicar, esa es su especialidad, ¿no? Entonces nos va a dar una superponencia. Padrísimo va a estar. Pedrito es nuestro biólogo de cabecera. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a bordo. Omar, un gustazo tenerte de nuevo aquí entre nosotros. Benja, ¿cómo estás? Buenas noches, es el co-host. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra ponencia más. Qué gusto tenerlos a todos por acá. Omar, gusto tenerte a ti otra vez aquí. Esperamos una gran ponencia. Bienvenidos, adelante. Pues adelante, Omar, por favor, si nos puedes dar una pequeña introducción de todo lo que haces y todo lo que has hecho y la universidad donde trabajas y bueno, No voy a tomar mucho tiempo para esto, pero bueno, pues muchas gracias. La verdad es que yo sí, efectivamente, me apunté, me alquilo para dar pláticas, y yo cuando veo a Pedro, pues me siento muy identificado. Eh, y el Igual. asunto es, bueno, pues yo soy un biólogo, pero fíjense que un biólogo general, y de hecho, pues ni siquiera me podría decir biólogo marino, trabajo cosas que tienen que ver con el mar. Yo soy profesor de una universidad pública, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, trabajo en la Facultad de Biología y ahí damos pues cursos de buceo para los alumnos. Ustedes saben que había comentado en la charla anterior que todos los buzos tenemos nuestro biólogo interior, pues me parece que por eso estamos muchos aquí reunidos. Entonces, bueno, pues les voy a compartir esta charla que efectivamente Albert me hizo favor de decirme, pues proponerme que si la daba, y yo aunque no soy especialista en cefalópodos, pero sí es un grupo que, como bien dice Albert, pues es maravilloso en el sentido de lo extraño que son y lo impresionantes que son como ruta, como organismos, y es de lo que les voy a platicar un poco ahora. Sin embargo, fíjense que voy a aprovechar para comentarles detalles. No pretendo que sea una clase de biología, al contrario, sino detalles que puedan ser interesantes para nosotros como buzos, como gente que adoramos el mar y que lo extrañamos ahora mucho. Y pues que cada vez los buceos sean más ricos. Pero también me pasó algo muy interesante que si ven el título, Las extrañuras del océano, los títulos me ha ayudado a Albert a definirlos, porque siempre quiero poner títulos que pues, me parece que no son los mejores. Salen estas ideas que están excelentes. Entonces, lo que yo hice fue decir, bueno, pues vamos a investigar de las extrañuras del océano, hablando de cefalópodos, y me topé con esto realmente impresionante. Quisiera darles una nota antes de la siguiente diapositiva, pero bueno, les pido que por favor no se desconecten por las próximas 2 diapositivas al menos. Si ya se fastidian demasiado, se desconectan después porque hay un detalle importante ahí. Entonces, esto fue lo que encontré cuando puse extrañuras del océano, cefalópodos en internet. Me encontré con esto. Organismos sorprendentes, un pacífico, un árbol, perdón, un pulpo de los árboles del noroeste del Pacífico. Me sonó extrañísimo, yo no sabía nada de esto del pulpo de los árboles. Seguí googleando y apareció pues esta información con una imagen. Si se dan cuenta, es impresionante cómo se ve a los pulpos aquí moviéndose en los árboles, con su nombre científico, con nomenclatura binomial. Podríamos pasar por decir qué cosa más interesante y cómo no sabía que había un individuo de este grupo que existía en la Tierra, pero inmediatamente pues nos damos cuenta que esta información es absolutamente falsa. Los pulpos son organismos marinos
y por lo que saco a colación esta información falsa es porque es una invitación para Totalmente todos, falso. pues que seamos muy cuidadosos con qué es lo que consideramos como información válida. Es bien grave que a veces discutimos y damos opiniones basados en información no legítima, porque es información de Internet. Vean la liga, pues es una dirección HTTP como la de cualquier otro lugar. La de la NASA debe ser muy parecida y la de cualquier otro sitio. Lo grave es que esta es información falsa que está circulando en las redes. A mí me dio mucho gusto unirme a este grupo. La primera charla que oí fue la del doctor Robles, y me encantó la frase que decía: vamos a utilizar, o todos los argumentos que voy a plantear en este momento están basados en información científica. ¿Y qué querría decir esto? Nos da mucha certidumbre que no teníamos información falsa. En realidad a los buzos nos pasa mucho. Todos hemos platicado con un buzo que dice que vio un tiburón, pues a lo mejor no era de ese tamaño, sino era de este tamaño, ¿no? Siempre tendemos a ser un poquito exagerados, y con las fuentes a veces pasa lo mismo. Hay fuentes que decimos que son científicas y en realidad no lo son. Y como ejemplo, aunque no es de pulpos, quiero ponerles este pequeño video que ya está saliendo. No me preocupa mucho el audio. Veo que los audios en general son malos. Es un video de hace pues algunas décadas en la cual se habla sobre estos roedores pequeñitos que viven en la parte norte de nuestro continente, o bueno, estos específicamente, que son estos que se parecen hámsters, son lemmings. Y lo interesante es que en el documental se plantea, como en un documental de los que vemos ahora, pues partes de la biología de este organismo. A lo que quiero llegar, y no voy a perder más tiempo, es, y estoy poniendo esta parte en el video, donde ven a un montón de ratones cayendo al agua. Pues en este video lo que se planteaba de manera muy sorprendente era que habían descubierto unos cineastas de Disney, en este caso, que los lemmings, cuando tenían poblaciones realmente impresionantes, o bueno, realmente muy grandes, lo que hacían era disparar un mecanismo de autodefensa y entonces se arrojaban al agua y supuestamente se arrojaban al mar y ahí morían como una estrategia de autorregulación. Entonces vemos las imágenes de los animales ahí saltando al agua, aunque si somos cuidadosos nos damos cuenta que pues esa agua no es mar. Total, no hago más grande la historia. Este fue un documental que recibió mucha atención, recibió muchos premios en Estados Unidos cuando se proyectó originalmente, y lo que sabemos ahora es que fue un invento, fue información totalmente falsa, que se estaba planteando con una visión falsa de lo que es la biología, en este sentido de cuando hablamos de que la biología es linda y de que los animales son bonitos, que son juicios obviamente nada más humanos. En este caso, en cuanto se descubrió que era falso, pues obviamente la gente empezó a ser cuidadosa con las fuentes, o eso es lo que uno esperaría. Sin embargo, unas décadas después, en fuentes que consideramos regularmente pues científicas, llegamos a ver cosas como esta. Ustedes seguramente vieron esta publicidad hace algunos años sobre sirenas, ¿no? Y entonces en un canal tan importante como Animal Planet o Discovery Channel, en los cuales se plantea información realmente muy bonita, pero también información que estrictamente, hablando desde el punto de vista biológico, puede llegar a ser incorrecta. ¿Qué es muy común de estas fuentes de información falsa? Y véanlo, cuando decimos cualquier cosa, no, pues es que los científicos de la NASA lo descubrieron. O en un estudio científico demuestra que si me tiro a la luna me voy a curar de todo. O que hay sirenas, y si se dan cuenta en los reportajes o documentos, pues se ve lo que parecería ser un biólogo. Cualquiera de mis cuates biólogos sajones, pues podría ser cualquiera de estos dos, tanto el pelón como el otro barbudo, fácilmente. Sin embargo, esta información, nuevamente les comento, es totalmente falsa, ¿de acuerdo? No quiere decir que no creamos en las sirenas, podemos creer en lo que querramos, pero como biólogos no creemos. Tenemos evidencia que apunta a hipótesis parsimoniosas. Y hay una pequeña diferencia en eso. Esto es particularmente importante. Seguramente todos hemos oído historias fantásticas de cosas que suceden abajo del agua,
y también arriba del agua. Mi invitación es que cuando tengan alguna fuente, alguna información así impresionante, pues lo sometamos a escrutinio. Y una manera sencilla de someter a escrutinio estas ideas es pues yendo a fuentes confiables. ¿Por qué caemos en las trampas de los documentales falsos? ¿O por qué sucede este engaño? Yo creo que en gran medida se debe a que, pues estoy casi seguro que los que nacimos en los 70s y tal vez un poco los que nacieron en los 80s, seguramente hay gente más joven aquí y seguramente gente mayor, pues crecimos viendo a este señor. Yo creo que la mayoría de nosotros somos buzos porque de alguna manera este señor nos impactó. Y si se acuerdan de la época en la que podíamos verlo en horarios bien limitados y estábamos ahí cazando cuando iba a ver estos documentales, pues nos acordamos con mucho cariño hasta del doblaje, ¿no? Que se hacía al francés, el calipso y estas expresiones lindísimas que los más jóvenes les van a dar risa y ni saben de lo que estoy hablando. Pero lo que voy es a lo siguiente, sí hay una serie de documentales que son muy serios, que tienen información muy valiosa, como a las que nos acostumbró este señor, pero posteriormente se empezó a generar información que es falsa. Mi invitación en este sentido nada más a que sean cuidadosos con la información que consideran verdadera. Ok. ¿Por qué hay tanta información falsa? Pues porque la gente vive de esto. Yo me traté de meter para investigar y darles un dato de cuánto conseguía la información falsa, como la existencia de un pulpo de los árboles en la zona de Oregon o más arriba, que no tiene ningún sentido, pues es porque la gente gana dinero. Y si te metes en este canal, incluso hay videos como el que les estoy mostrando aquí abajo, que exageran las cosas para que la gente los visite y a partir de eso ganen más dinero. Entonces es un círculo vicioso en el cual no queremos caer. ¿Ok? ¿A dónde podemos buscar como buzos, como biólogos, como seres humanos, como individuos, fuentes que sean confiables? Pues yo les pongo 3 aquí muy sencillas, que son básicamente donde salió lo que les voy a platicar de cefalópodos en general. Esta Google Scholar, que es una fuente abierta, cualquier persona tiene acceso a ella. PubMed, que es también una biblioteca muy importante, en la cual hay información, sí es cierto que sesgada hacia los aspectos de medicina, pero también hay otras áreas, y el Easy Way of Knowledge, que esa sí es privada, pero tiene pues, una información muy importante. Ok, la idea es que ustedes siempre que tengan alguna duda busquen información que sea verídica. Y yo hice, por supuesto, el ejercicio tanto en fuentes, bueno, en estas fuentes públicas. Y vean qué es a lo que se enfrenta uno cuando acepta dar una plática de cefalópodos, ¿no? Que yo agradezco mucho la invitación para dar esta charla. Pues me encuentro con algo impresionante en la serie de documentos que tienen que ver con, que están muy asociados a la salud, pues encuentro que hay 6,417 documentos que han sido analizados por pares, por biólogos, por médicos, por científicos en general para decidir si vale la pena publicarlos o no. Y vean lo impresionante, documentos desde 1884 hasta los de 2020. Y todo esto es solo sobre cefalópodos. ¿Qué hay interesante aquí? Aquí estamos viendo un artículo que va a salir en septiembre del 2020 y ya tenemos acceso a él aquí. Si vemos otra fuente, nos damos cuenta aquí en el Google Scholar que tenemos algo así como 47,000 documentos que tienen que ver con cefalópodos, y obviamente pues no revisé todos esos ni en toda mi vida, pero hice un extracto de la información que me parece que es interesante y ustedes pueden utilizarlo para responder lo que quieran básicamente. En los biólogos es muy común que creemos que se nos ocurre algo que a nadie se le había ocurrido y cuando empezamos a investigarlo, resulta que la gente ya lo había incluso hasta publicado, ya tiene la respuesta de la cosa que te habías preguntado tú. Y cuando no encuentras este escenario, pues ya sabes a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Ok. Dicho lo anterior, pues quiero decir otra cosa que es muy importante y es que en biología, yo creo que podemos decir que en casi todo, la regla es la excepción. ¿Qué quiere decir esto? Hay hasta memes en este sentido, de que decimos siempre a los biólogos, nos preguntan, a mí me sorprende cada que le preguntan a Pedro de todas las cosas y siempre tiene la respuesta, una respuesta clásica de los biólogos y que no nos deja mentir, es decir, pues es que depende de la especie, ¿no? Es decir, oye, pero los pulpos todos son, no sé, con 8 tentáculos, no, pues depende de la especie, ¿no? Hay memes muchos en este sentido,
hoy viene un estudiante llorando porque reprobó la materia, depende de la especie, ¿no? Entonces, cuando ustedes me pregunten muchas cosas y si no lo sé, van a saber que sin duda voy a decir es que depende de la especie o eso no se ha investigado. Sin embargo, afortunadamente sí hay mucha información que sabemos. ¿Qué vamos a decir de los cefalópodos? ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a compartir de los cefalópodos? ¿Qué tienen en común los cefalópodos? Pues las características generales. La etimología es muy bonita, la verdad es que los biólogos la disfrutan, ahora ya no se estudia tanto eso, pero antes en los bachilleratos se estudiaba y era padrísimo, y ustedes saben estas historias, ¿no? De que, bueno, desde cabeza y pie, o sea, realmente es un organismo que tiene una cabeza con pies, ¿no? O con extremidades. Lo interesante de los cefalópodos, que es la construcción de este grupo con el que estamos hablando, de la clase cefalópoda, es, pues que sí, como dice Albert, su origen y cómo llegamos a tener estos organismos maravillosos que vemos integrados en una clase. ¿Ok? Lo interesante de los cefalópodos es cuáles son sus ancestros. Los ancestros de los pulpos, de los calamares, de las sepias y de los nautilos son estos. Los caracoles, que seguro hasta nos hemos comido, ¿no? Por supuesto, bivalvos, los elementos con dos conchas, almejas, estos poliplacóforos, ¿no? Que también se acostumbran a comer regularmente, y estos preciosísimos nudibranquios. Ahora, pongan a un caracol, a una almeja, a un quitón y a un nudibranquio y pongan al lado un cefalópodo. Y es realmente impresionante darse cuenta que los cefalópodos todos derivan de este grupo de organismos. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver un nudibranquio con un pulpo, por ejemplo? Pues ahora vamos a ver. Lo interesante es que piensen cómo son estos organismos. En realidad son organismos sencillos, podemos decirlo de una manera, pues sí, a lo mejor muy coloquial, y a partir de estos fue que se dio un proceso de evolución muy importante que empezó, todos los cefalópodos derivan de algo muy parecido a lo que les estoy mostrando en el diagrama. Lo que tenemos del lado derecho son fósiles de estos organismos, de los ancestros de los cefalópodos actuales, de los organismos que tienen patas o apéndices pegados a la cabeza. Y si se dan cuenta, lo que observamos aquí es realmente ya la estructura básica de un pulpo o de un calamar, salvo por la presencia de pues de este caparazón o de esta concha, si podemos llamar de alguna manera. Y lo interesante es que también observamos ya algunas proyecciones, es decir, esta característica de tentáculos que es tan común en los cefalópodos o de estas extensiones que salen del cuerpo, de la cabeza, pues ya lo observamos aquí. Que es interesante, pues que estos organismos derivaron de estos ancestros y generaron cosas realmente impresionantes. Yo creo que todos hemos ido a algún museo de historia natural de cualquier lugar del mundo y nos encontramos siempre con estos organismos gigantescos, los amonites, o estos organismos diminutos que son preciosos, con ornamentaciones muy bonitas. Por desgracia, a veces se encuentran incluso en venta, aunque eso es totalmente ilegal y como buzos responsables deberíamos de estar ajenos a todo este tipo de prácticas. Pero lo interesante es que vean, es realmente la misma estructura que teníamos, nada más que ahora se dio un proceso, pues se enrolló la estructura que antes era muy larga, ¿no? Aunque hay algunos cefalópodos ancestrales que tienen estas estructuras como conos realmente muy impresionantes. ¿En qué derivó esto? Pues en varias cosas que son notables. La primera es, pues sin duda vamos a hablar de los nautilos, ¿de acuerdo? Que son organismos, quiero que vean la figura que tengo aquí a un lado. Lo que tenemos aquí es hoy en día y hacia atrás son millones de años. Pues quiero que vean nada más esto y lo piensen en términos temporales. Lo que identificamos como cefalópodos tiene aproximadamente 450 millones de años de existencia. El grupo de los organismos al cual pertenecen los nautilos que vemos ahora en día,
tienen justo 450 millones de años con esa estructura clásica. A veces oímos que la gente dice, no, pues son fósiles vivientes, pero fósiles vivientes es como muerto viviente, es decir, es un sinsentido, ¿sí me explico? ¿Cómo puede ser un fósil viviente? Es un oxímoron. Realmente preferiríamos, o los biólogos hablamos de organismos pancrónicos. ¿Por qué pancrónicos? Pan, que tiene una distribución muy amplia, crónico en el tiempo. Y vean los Nautilus, 450 años, y aquí siguen. ¿Por qué es esto notable? Lo siguiente que les voy a mostrar son los momentos de las 5 grandes extinciones que ha habido en la Tierra y ahorita la sexta, que es responsabilidad absolutamente del Homo sapiens, de nosotros que estamos platicando aquí. Y vean lo interesante es que es 1, 2, 3, 4, 5, obviamente marcada la más famosa, la de 65 millones de años, y los Nautilus pues pasaron por todas esas, o sus parientes. Lo interesante es que los grupos que ahora observamos de cefalópodos, es decir, sepias, calamares y pulpos, pues si se dan cuenta son relativamente jóvenes, es decir, 65 millones de años, comparados con los nautilos. Entonces, tenemos cefalópodos que son relativamente de origen reciente y cefalópodos crónicos no fósil viviente. ¿Ok? Pues obviamente en 450 millones de años, pues sorprende que estos organismos que derivaron de almejas y de caracoles, pues tengan distribución tan distinta, en el sentido de que ocupan algunos aguas muy someras, pero también otros que ocupan aguas realmente muy profundas. Y quiero que vean el valor de la información científica y reciente. Este pulpo yo creo que todos lo vimos y cuando lo vimos la primera vez, pulpo dumbo, pulpo de orejas, los nombres comunes también son una cosa complicada, preferimos los nombres científicos, pero lo interesante es que vean, aunque sin mayor desfachatez podemos decir, no, pues viven a 6,000 metros o 5,000 metros, lo interesante de esta publicación apenas de mayo del 2020, en una revista muy prestigiosa, es que se detecta por primera vez de manera, con una cámara, como lo estamos haciendo ahora, organismos que están a 6,957 metros de profundidad. Entonces, todos los que somos buzos, desde que empezamos con nuestro Open Water y cuando nos dijeron los 18 metros es el límite, pues veíamos los 22 como algo impresionante y después los 30 como algo todavía más impresionante. Pues ahora vean la escala de esto, no estamos hablando de 6,957 metros y son organismos que llevan haciendo esto por 450 millones de años. Entonces tenemos un grupo de animales que son derivados de almejas y de caracoles, básicamente, que tienen esta capacidad para ocupar una gran cantidad de profundidades si lo vemos nada más en este sentido. Por supuesto, han maravillado desde toda la vida. Tenemos referencias muy antiguas, preciosísimas, hasta algunas ya parte de la cultura pop, como esta que está aquí. Pero, ¿qué es lo interesante de los cefalópodos? ¿O por qué han maravillado pues tanto a la gente en general y por qué son realmente interesantes? Pues de nuevo, por desgracia, como Homo sapiens, a estos organismos tan maravillosos, pues los hemos puesto en riesgo, pero no tan terrible si lo vemos en términos del número de especies que están amenazadas. Si recuerdan hace algunas sesiones, el biólogo Pedro Baranda comentaba sobre estas categorías de riesgo que hay en la lista roja, que esas se pueden consultar libremente, y pues por desgracia encontramos que de los cefalópodos tenemos esta especie de pulpo, que está en riesgo crítico. 2 en peligro de extinción, 2 vulnerables, 2 cercanas al riesgo, 324 especies de poca preocupación, pero vean lo que sucede en la biología siempre, por eso la invitación a que haya más biólogos y más buzos biólogos, pues está siempre abierta. Hay 419 especies de pulpos, de cefalópodos, sobre las cuales hay datos deficientes. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos prácticamente nada de ellos. Por supuesto, tampoco su estado de conservación. Sin embargo, también vemos de los cefalópodos la contraparte. Y aquí lo que les estoy mostrando es una publicación de mayo del 2006, en la cual lo que se comenta es que a nivel global, algunas especies de cefalópodos observan una tendencia al incremento en tamaños poblacionales. Que esto también lo hemos visto en algunos documentales, exagerado porque se pone música terrible y demás, pues por fines comerciales, pero lo que es cierto es que tenemos entonces dentro de los cefalópodos ambos extremos, organismos en los cuales sus poblaciones están depauperadas,
muchas especies de las cuales no sabemos prácticamente nada, y algunas especies que están aumentando su frecuencia o su abundancia, sus tamaños poblacionales. ¿Cuántas especies hay de cefalópodos? O sea, esto que llamamos pulpos, sepias, calamares y nautilus. Pues aproximadamente 750. Y digo aproximadamente porque en realidad la taxonomía, la clasificación de estos organismos es realmente algo muy dinámico. Es decir, los biólogos hacen una propuesta este año y el año siguiente la modifican y es algo que es realmente maravilloso. ¿Qué es muy interesante de los cefalópodos en general? Lo que estoy poniendo aquí es la clasificación taxonómica de un pulpo común. Y lo interesante es que vean, estamos hablando a nivel de género, que es un elemento que se utiliza para darle el nombre científico. Dentro del grupo de los cefalópodos hay aproximadamente 150 géneros, pero de estos 150 géneros, casi todos tienen solo 3 especies cada una, o pocas especies, no 3 exactamente, lo que sí fue una división ahí sencilla, pero pocas especies. Pero vean, el género Octopus y el género Sepia tienen más de 100 especies cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Encontramos dentro de los cefalópodos organismos que mantuvieron el número de especies que hay en los grupos relativamente reducido, y otros géneros en los cuales hubo lo que llamamos una radiación adaptativa, que hay un incremento del número de especies porque empiezan a utilizar condiciones obviamente diferentes del océano. Esto ya de por sí es notable si lo observamos en cualquier grupo animal. En el caso de los cefalópodos, pues decimos, son organismos marinos, olvídense de la payasada esa falsa de los pulpos de los árboles y este tipo de cosas, son marinos, pero como decía en el meme, pues depende de la especie, porque también encontramos organismos que son salobres. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, en el marino sale el signo 35 sobre 1000, es decir, ustedes saben que un litro de agua salada de esta deliciosa que ya extrañamos, queremos tenerla en nuestra cara, pues tiene más o menos 35 gramos de sal, no de una sola sal, de un conjunto de sales, aproximadamente por litro. Sin embargo, estos organismos particularmente son capaces de tolerar lo que llamamos concentraciones de agua salobre, es decir, de menos de 20 gramos por litro, perdón, de agua. Entonces, ¿qué es lo que refleja esto? Que pues también aquí hay alguna diversidad de los organismos y los ambientes que utilizan a lo que reconocemos como cefalópodos. ¿Ok? De las cosas, yo creo que más impresionantes o que son muy bonitas, interesantes y típicas de los cefalópodos, o muy, pues sí, notables en los cefalópodos, es justo esta estructura. La estructura bucal, lo que llamamos el pico y la rádula, que les explico enseguida. Esta es el pico, y sí, de verdad, o sea, ven que tiene la forma como de una uña ahí, que es de naturaleza, es de quitina. La quitina es un carbohidrato, de verdad un carbohidrato como el azúcar, más un polímero de un carbohidrato, que se mezcla con proteínas y generan esta estructura durísima. Este es el pico de un calamar colosal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo interesante? Que este pico de naturaleza de carbohidratos y proteínas, o sea, hay una mezcla muy interesante, que la encontramos en los cefalópodos. Pero ¿qué más encontramos en los cefalópodos? Esta estructura que denominamos rádula. Aquí lo que estoy presentando es la fotografía de un pico, y si se dan cuenta, del pico emerge una protuberancia, que hay gente que ha llegado a decir que es el equivalente a una lengua, no es realmente una lengua, pero esta protuberancia maravillosa de los cefalópodos lo que tiene es un montón de dientes diminutos que le permiten horadar las conchas. Si ustedes se dan cuenta, aquí está señalado con un círculo el orificio que logran hacer pues estos pulpos. Por ejemplo, vamos a empezar el pulpo que capturó esta almeja, horadan ahí con este taladro y con este pico durísimo pueden tener acceso a su alimento. Esto es algo que vemos en los cefalópodos y a mí me parece impresionante. Vean todas estas series. Yo sé que siempre los tiburones son maravillosos y demás, ¿no? Pero de repente cuando vemos al detalle nos damos cuenta que hay cosas pues así de preciosas o más preciosas que las que observamos en los tiburones. Vean lo que es la rádula, esta superficie que está llena de dientecillos que le permiten alimentarse a los cefalópodos. Ok.
¿Qué es muy notable de estos organismos? Bueno, son invertebrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un esqueleto como nosotros. Esto es muy importante porque ustedes ubican que el esqueleto para nosotros es fundamental para darnos soporte. Las cucarachas tienen también su esqueleto, que es un exoesqueleto, está en la parte posterior. Bueno, las cucarachas, las moscas, muchos artrópodos, los camarones. Lo interesante es que estos organismos, siendo básicamente un caracol o un bivalvo, una almeja, logran conseguir tallas tan impresionantes. ¿Cómo explicamos que un organismo llegue a ser tan grande como lo que estamos observando en la imagen sin un sistema de soporte? Pues lo que es interesante es de que, bueno, es cierto, los organismos ancestrales y algunos que viven todavía, como estos Nautilus pancrónicos, pues tienen esta concha que es derivada del proceso de evolución, pero estos gigantescos, ¿cómo hacen para mantener su estructura funcionando en el agua sin un esqueleto? Pues en realidad lo que observamos es que los cefalópodos tienen particularmente lo que llamamos jibias o calamares, pues sí, una estructura que les sirve para dar soporte. Esta de las sepias, si se dan cuenta, los que sean, yo de verdad me acuerdo que en la casa de mi abuela, en sus pájaros siempre tenía esta como piedra, ¿no? Y que me acuerdo claramente que le pregunté a mi abuela qué era esa piedra y dijo que era muy buena para para el pico bueno, para la salud de los pájaros, ¿no? Hay gente que le gusta, como mi abuela, pues tener animales encerrados. Y lo interesante es que sí recuerdo que ella me dijo que esa venía del mar. Pues sí, efectivamente viene del mar. Esta estructura es muy importante para dar soporte a las sepias. En el caso de los calamares, vean cómo la estructura de soporte también existe, pero es de naturaleza distinta. Este es un tejido transparente ahí y en este caso tenemos un tejido bien sólido y con carbonato de calcio, que es lo que lo aprovechan los pájaros estos, ¿no? Entonces, imagínense cómo los cefalópodos terminan siendo comida de los pájaros de nuestras abuelas. ¿Ok? A partir de esta estructura de soporte. Sin embargo, esta estructura de soporte pues permite muchas cosas que vamos a platicar enseguida. Lo que estamos viendo ahora es un video típico de locomoción de un pulpo. Si se dan cuenta, en general los buzos, pues sí es cierto, se busca mucho que ver los tiburones y las mantas y las cosas grandes, y salvo que yo tenga muy mala suerte, en general no vemos tantos pulpos, pues básicamente por su muy eficiente mecanismo de locomoción que los hace alejarse de nosotros, que generalmente vamos haciendo mucho ruido y moviéndonos demasiado y aventando burbujas. Pues lo que permite a estos pulpos este mecanismo de sifón y cómo funciona es que los pulpos lo que hacen es introducen agua del medio a su manto y después observan esta estructura de aquí pequeñita, su sifón, por ahí la emiten a presión y esto es lo que les da la fuerza de propulsión. Y haciendo un cálculo de la velocidad que pueden tener, no estos pequeñitos, pero sí los más grandes, es algo así como 39 kilómetros por hora, aunque no es algo sostenido, es algo mediado por pulsos que están definidos por este sifón. Entonces, si empiezan a hacer una lista de las cosas extrañas que tienen los pulpos, pues nos damos cuenta que sí son sorprendentes hasta en cómo es su locomoción. Ustedes han visto en los calamares y en las sepias que tienen también algunas aletas que pueden utilizar como locomoción, pero definitivamente lo más importante es este sistema de sifón que funciona en un sistema pues sin esqueleto, de invertebrados. Ok. Una cosa impresionante, yo cada vez escucho menos esto, pero antes sí se hablaba de la gente de sangre azul. Y bueno, pues los pulpos efectivamente son organismos verdaderamente de sangre azul. Lo que está representado en este lado de la imagen que le estoy señalando con el ratón es una molécula de hemoglobina. Y si se dan cuenta, en la parte central de la molécula de hemoglobina, lo que tenemos es un metal bivalente, fierro. Ustedes saben, ¿no? Que cuando, pues si no comes fierro, pues que estás anémico y estas cosas, ¿no? Pues obviamente el fierro aquí es donde, bueno, el hierro aquí es en donde se intercala con la hemoglobina, que es esta herramienta poderosísima que tenemos para el transporte de oxígeno. Pues los pulpos, en vez de utilizar este metal bivalente, utilizan el cobre. Y lo que tenemos aquí es la molécula que transporta el oxígeno en los pulpos, que es menos eficiente que la hemoglobina,
pero a los pulpos no les ha hecho falta una hemoglobina. Tienen hemocianina y lo que es interesante es que la sangre de los pulpos es azul. Yo no sé si ustedes, igual haciendo alusión a mi abuela, tenían unos candelabros ahí tétricos de cobre que se ponían amarillos y de hecho era padrísimo, unos recuerdos bonitos, limpiarlos con ella, ¿no? Porque el óxido de cobre, cuando el cobre está expuesto a oxígeno y no tiene ningún tratamiento, pues se pone de este color azul. Entonces, bueno, los pulpos, efectivamente, el pigmento circulatorio es de color azul y ese color azul, pues obviamente impresionante, se debe a que a que tienen este metal bivalente, el cobre, como un elemento. Automática, sí. Ok, muy bien. ¿Se dan cuenta? Si hacemos una lista de cosas raras, pues ya van un par y apenas hemos dicho la primera parte. 3 corazones. Yo sé que si hay un médico aquí entre nosotros, pues van a decir como 3 corazones, ¿no? En realidad lo que percibimos, este es un diagrama de biólogos, o así de curso, de secundario, de prepa, de lo que ustedes quieran, de biólogos, en el cual lo que está señalado son efectivamente los 3 corazones. ¿Por qué 3 corazones o 3 estructuras que permiten bombear y regular el flujo de la sangre? Los pulpos respiran, bueno, los cefalópodos en general respiran por agallas. Y ustedes saben que el intercambio de gases se puede realizar en las agallas, es decir, desechar CO2, dióxido de carbono, y meter a nuestro sistema oxígeno, que es como lo hacemos nosotros ahora que estamos inhalando y exhalando. Lo interesante es que los pulpos, para cada una de las 2 branquias que tienen, tiene una serie de vasos que se les puede decir corazones o que se les ha llegado a decir corazones, que son los corazones de las branquias que hacen que la presión del flujo sanguíneo se mantenga constante. ¿Por qué es impresionante esto? Ustedes ubican que uno de los problemas a los que se somete cualquier organismo que bucea es que todo lo que sea líquidos, incluyendo nuestra sangre, se tiende a concentrar en la parte que tenga mayor masa. Y en este caso los pulpos, pues imagínense estructura, o los cefalópodos en general, esta estructura de una cabeza y patas y bucear hasta 6,000 kilómetros, hasta 6,000 metros de profundidad o casi 7,000, pues obviamente requieren un sistema de movimiento de fluidos que sea muy eficiente. De manera sorprendente, si comparamos la presión sanguínea de los pulpos con respecto a los humanos, vean que las presiones son bajitas, utilizan un pigmento que es menos eficiente que el que utilizamos los mamíferos, por lo menos, la hemoglobina, y a pesar de eso, los pulpos funcionan y parece que no necesitan nada de lo que nosotros tenemos. 9 cerebros, 3 corazones, 9 cerebros. ¿Por qué decimos 9 cerebros? El sistema nervioso de los pulpos es algo interesante porque efectivamente nos imaginaríamos pues que sí, en eso que llamamos cabeza debería estar el cerebro, pero lo que es interesante es que el cerebro está rodeando las estructuras digestivas del pulpo, particularmente el esófago. Entonces, tenemos un corazón que está ahí, que es el central, y después para cada uno de los tentáculos o para cada uno de los brazos surge una serie de ganglios que son muy importantes. ¿En qué sentido? Muchas de las funciones que realiza cada una de las extremidades de los cefalópodos son controladas por estos ganglios. Muchas de las funciones que vamos a ver enseguida son controladas por estos ganglios. Que es interesante que esto permite a la parte central tener cierta independencia de funciones motoras o de funciones más básicas. Y eso los neurofisiólogos estudian que puede ser o plantean que puede ser una de las ventajas que confiere a los pulpos esa inteligencia por la cual se les ha reconocido y de la que vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Qué es impresionante de los pulpos? Que su sistema... Voy a quitar el audio, la verdad es que el audio no importa. Lo que quiero que vean es cómo este sistema tan eficiente nervioso, lo que le permite, y esta extensión del sistema nervioso al resto del cuerpo, lo que le permite a los pulpos es tener elementos no solo sensoriales, sino de procesamiento de datos en todas las partes del cuerpo. Perdón, se me fue el video. Quiero que vean esta parte aquí, va a seguir, exacto. Aquí tenemos un pequeño cefalópodo y aquí hay un cangrejo. Vean lo que sucede en cuanto el cefalópodo captura el cangrejo. Hay un cambio de color.
Esto, aunque parece trivial, refleja que el cefalópodo puede, de alguna manera, que ahora vamos a ver, a partir de las conductas que tiene que desarrollar para alimentarse en este caso, puede modificarlos a voluntad. ¿Para qué? Pues para muchas funciones, para pasar desapercibido, para hacerse más conspicuo o simplemente para atraer a una pareja. Pero vean esto que viene. Esto es realmente lo impresionante. Aquí se está poniendo a un pulpo, bueno, perdón, no un cefalópodo, es una sepia, en un ambiente al cual nunca había sido expuesto, porque obviamente los tableros de ajedrez no existen en el océano. Y quiero que vean, por favor, cómo, voy a parar aquí el video, cómo el organismo logra emular una figura a la cual no había sido sometido nunca. ¿De qué habla esto? Que este sistema nervioso permite a los organismos, además de procesar la información, reconocer y emitir patrones a partir de la experiencia ya vivida. Y esto es algo que sucede muy rápidamente. ¿Por qué esto es impresionante? Los cefalópodos son moluscos, son organismos invertebrados. Todos nosotros hemos visto una mosca chocar con la pared 16, perdón, con el vidrio 16 millones de veces y estar insistente, ¿no? Se dan cuenta que aunque son organismos evolutivamente posteriores, estoy hablando de la mosca, por ejemplo, ¿no? A esto, cómo su sistema nervioso no se ha desarrollado para resolver estos encuentros con nuevas condiciones ambientales. Este experimento es muy elegante y muy bonito porque permite identificar cómo estos organismos tienen esta capacidad de responder de una manera sorprendente al entorno al cual se les somete, aunque este sea totalmente novedoso. ¿Cómo es posible esto? Y vean en qué se divierten los biólogos. Pues bueno, aquí está el dibujo de un ojo humano, es una caricatura obviamente, y lo que ponemos a un lado es la caricatura de un ojo de pulpo. Y si se dan cuenta, aunque evolutivamente el ancestro del pulpo es muy diferente al ancestro del Homo sapiens, o el ancestro de los cefalópodos es muy diferente al ancestro de los mamíferos, que tenemos este tipo de ojos, encontramos un proceso de lo que se llama convergencia. Dos linajes totalmente distintos que generan una estructura que funciona de manera muy parecida. ¿Por qué esto es sorprendente? Pues porque los pulpos aparentemente no tendrían necesidad de tener una estructura tan sofisticada. Piensen de nuevo ahora en una almeja y piensen en su sistema de visión. Cuando más detectan intensidad de luz, piensen en un caracol, incluso los que nos comemos, esos que pues sacas ahí, ¿no? De la conchita y bueno, que te los comes, no tienen esta capacidad. Sin embargo, los pulpos tienen esta estructura que les permite que sensar el medio de una manera muy eficiente. ¿Qué es interesante? Que hay gente que ha llegado a plantear esta diferencia que está en la caricatura es notable. Vean, el nervio óptico de los pulpos está lleno de más, tiene más terminaciones nerviosas que el humano. Y lo que es impresionante es que seguimos discutiendo o se plantea si estos ojos tan sofisticados que tienen, perdón, los cefalópodos, sirven para ver colores. Hay discusiones, anatómicamente son diferentes, no tienen las estructuras como conos y bastones como nosotros, sin embargo hay discusión de si pueden o no identificar colores. ¿Por qué esto es una discusión? Pues porque vemos a los pulpos emular un montón de colores. ¿Cómo podrían emular un color si no lo detectan? Es uno de los temas que a la fecha, y si buscan en la literatura, se van a encontrar que hay opiniones en ambos sentidos. Otra cosa impresionante de los pulpos, la tinta. Yo sé, y está mal que lo diga, pero bueno, pues todos hemos comido pulpo en su tinta. Y que es lo interesante, esta tinta pues, preciosísima que estoy tratando de mostrar en el video, y que comúnmente se dice que la tinta es una herramienta que permite generar una nube que va a permitir que los organismos se escapen. La verdad es que esta es una interpretación falsa. Si se dan cuenta, la cantidad de tinta que arroja un pulpo, pues para nada genera una nube que lo vaya a ocultar. Lo que se plantea de manera muy clara es que la tinta es, la tinta es melanina, es un pigmento ahí oscuro, mezclado con una serie con una mucosidad que lo que genera, o se plantea que lo que genera son señuelos.
Entonces, si se dan cuenta, cada que el pulpo arroja un poco de tinta, lo que sucede es que está dejando un señuelo que potencialmente puede distraer al depredador y conseguirle los segundos que requiera para escapar. Piensen ustedes cuando lleguemos a la parte del video, ¿qué es más conspicuo, qué es más visible? ¿Este pulpo que están filmando ahí moviéndose o los manchones de tinta que arroja? Y se van a dar cuenta que los manchones de tinta son conspicuos y se considera que son los señuelos. Entonces, dense cuenta, organismos con 3 corazones, 9 cerebros, o bueno, 9 elementos estructurales que arrojan tinta, que tienen estructuras de soporte diferentes, pues por supuesto que son organismos impresionantes. Y algo muy interesante, en general la mayoría de los pulpos que vemos, bueno, de los cefalópodos que vemos, y les hago nada más aquí una mención pequeñita, hablamos de organismos que son, pues, o demersales o que están asociados al bentos, que es lo que decimos, están asociados al fondo, y tenemos otra serie de organismos marinos que son pelágicos, ¿no? Estos que vemos ahí impresionantes viviendo en el agua, no asociados de manera estrecha al fondo. Resulta que los cefalópodos en general, o bueno, muchos de ellos, o los que vemos, la mayoría de los buzos, aunque no se me olvida la anécdota del amigo argentino que dice que se aventó con los calamares de Humboldt amarrado con un mecate para bucear, que eso sí fue temerario, era de veras, y lo platicó muy bonito. Pero bueno, lo interesante es que los cefalópodos pues tienen un origen asociado al fondo del mar. ¿Cómo hacer para volverse organismos pelágicos? Y en realidad, pues nosotros decimos que somos buzos y que estamos que los tanques y que el revíder y que no sé qué, la tecnología, pues estos organismos han sido buzos o han utilizado el aire para controlar su profundidad desde hace muchos años. Esta es un corte de un Nautilus y si se alcanzan a dar cuenta, se observan algunas cámaras. ¿Qué es lo interesante? Los Nautilus tienen la capacidad de mover y se dan cuenta que está conectado, aquí hay un orificio en el centro que conecta todas las cámaras y lo que es interesante es que los Nautilus tienen la capacidad de llenar estas cámaras de aire. Se dan cuenta que mantenerse todo el tiempo nadando para mantener una profundidad determinada, pues es energéticamente muy costoso, como buzos todos lo sabemos, cuando llegamos a flotabilidad neutra es cuando estamos en el momento feliz, ¿de acuerdo? Pues los Nautilus también, y lo que hacen es meter aire a estas cámaras y controlar el volumen de aire que hay en estas cámaras para controlar su flotabilidad. Esto, por supuesto, es un avance impresionante porque ahorra energía y permite que los organismos pues estén a cierta profundidad. Pero no todos lo hacen de la misma manera. Aquí lo que les estoy mostrando es un argonauta o estos pulpos de papel que les dicen, o nautilus de papel, que yo nunca he visto uno en vivo, pero lo interesante es que estos organismos tienen esta estructura que es, pues sí, es muy ligerita, por eso se les dice como nautilus de papel, pero lo interesante es que se ha descubierto, vean este diagrama, los argonautas lo que hacen es colectan aire en la superficie, ponen la cámara hacia abajo, empiezan a utilizar su sistema de sifón, tal y como se está mostrando en el dibujo aquí en la caricatura, y logran impulsarse con el sistema de sifón, pero llegan a una profundidad en la cual obtienen flotabilidad neutra. Esto es muy importante porque energéticamente están nadando toda la vida. Ustedes lo saben, vemos a un buzo que prácticamente ni se mueve y sabemos que se la va a pasar súper bien y que va a tener mucho tiempo, ¿no? Porque no va a cansarse. Y el buzo que se está moviendo y moviendo por problemas de flotabilidad, pues obviamente se acaba el tanque más rápido y nos saca a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues los argonautas aprendieron a utilizar, o bueno, utilizan el aire para mantener su flotabilidad. Pero ¿cómo hacerle si no tienes cámaras como Nautilus o no eres un argonauta para tener esta estructura que te permite mantener el aire? Pues muy sencillo. Las sepias lo resolvieron justo con esta estructura que le dan nuestras abuelas a los pájaros. Y esta estructura que tiene una naturaleza, bueno, tiene algo de depósitos de carbonato, que es lo que les gusta a los pajaritos. Quiero que lo vean aquí. Esta es una fotografía de un corte de esta estructura y lo interesante es que se ha identificado que en estos espacios aéreos, pues efectivamente las sepias lo que logran tener son cantidades de aire
Y hay algún biólogo muy curioso que se puso a medir la presión parcial del aire adentro de esta cavidad y es de 0.7 atmósferas. Ya como buzos estamos empezando a entender cómo funciona esto. ¿Qué es lo impresionante? Que sin importar la profundidad a la cual se encuentren, la presión parcial se mantiene constante. Si se acuerdan de su ley de Boyle, pues ya se están empezando a dar cuenta que el control de la flotabilidad de las sepias particularmente, pues es también un detalle realmente muy impresionante para no tener que estar nadando todo el tiempo y gastar energía. ¿Ok? Pero bueno, esos son las sepias, los calamares que tienen esta estructura que no puede almacenar aire. ¿Cómo hacen para mantener su flotabilidad? Y estos de verdad son impresionantes. Lo que hacen en estas cámaras, que me está en una caricatura aquí, y es un libro de biólogos, ¿eh? No crean que es como una caricatura, es un libro de biólogos. Vean estas cámaras, están huecas ahí, y lo que hacen los organismos es acumular ahí cloruro de amonio, que es un material al cual tienen acceso, porque el amonio, toda la gente que ya es mayor y que de repente se están cuidando que del ácido úrico, que no comas tantas proteínas y no sé qué, pues los calamares, pulpos y amonites lo que comen, perdón, y nautilus lo que comen básicamente es pura carne y con elementos proteicos que son muy ricos en el extremo amino terminal. No les platico la historia esta metabólica, porque la verdad es que ni me la sé completita, pero lo interesante es que estas sales de amonio tienen una densidad muy baja. Y esto que permite que a partir de eso los calamares puedan tener una estructura que les permite tener una flotabilidad neutra sin gastar energía. Entonces, dense cuenta, en las sepias veíamos que tienen este hueso, o bueno, que se le dice hueso, pues esta estructura calcárea, que les ayuda a mantener su flotabilidad. Los calamares esta concentración de sales, y lo que es interesante es que todo es para mantener una profundidad constante. ¿Qué más es impresionante de los pulpos? Lo rápido que crecen, bueno, los cefalópodos, lo rápido que crecen y lo poquito que viven. Lo que les estoy mostrando aquí es un cálculo de un artículo que salió hace algunos años, y en el cual lo que calculaban es cuánta comida necesita un pulpo para llegar a su talla comercial. Se dan cuenta que para las pesquerías esto es un sistema muy, muy rico, porque dicen que un pulpo con que coma 3 veces su peso o puede llegar a ser así de eficiente, es suficiente para llegar a su talla comercial. Si lo comparamos con una vaca que come cada día en promedio y dependiendo de la calidad del forraje el 10% de su peso diario, o un humano, que este es un cálculo que encontré en un sitio de España, que come 662 kilogramos al año, y cuánto tiempo nos toma llegar a los kilos que tenemos ahora, o a las vacas. Entonces, lo que tenemos impresionante es que los pulpos crecen muy rápido, tienen un metabolismo que les permite aprovechar la proteína que consumen de manera muy eficiente, más eficiente, por supuesto, que las vacas y más eficiente que los humanos, y en ese sentido es donde decimos, pues, ¿quiénes son realmente los eficientes, no? Los que ven ahí que derivan de una almeja o nosotros que derivamos de un chimpancé. Así es el ciclo de vida de manera muy sencilla de estos organismos. Tenemos a los adultos, se reproducen, arrojan sus huevecillos, las larvas, que son pequeños organismos que están flotando, los recién nacidos, por decirlo así, crecen y mueren. ¿Qué es interesante? Piensen en muchos de los animales con los cuales interactuamos y sus ciclos no son así de sencillos ni así de rápidos. Sin embargo, piensen, se dice que el ciclo de vida de los cefalópodos llegan a ser cortitos, de 1 o un par de años, pero tenemos cefalópodos que son grandísimos. Estamos pensando en los grandes calamares. Bueno, ¿cómo se llega a hacer un calamar de 11 milímetros cuando eres recién nacido, cuando saliste del huevo, a llegar a un organismo de 13 metros o más de 14 metros? Esta referencia la encontré en muchas partes, que se mide o sea, como que la referencia de tamaño es los camioncitos estos bonitos rojos de Londres, y lo interesante es cómo llegamos de este tamaño a esto. Pues la gente empezó a calcularlo. Obviamente nadie tenía en su casa una pecera con un organismo así para seguirlo cuántos años. Lo interesante es que si nos damos cuenta, llegar de este tamaño a estos tamaños, pues debe ser un proceso complejo. ¿Cómo poder seguir ese proceso complejo?
si no tenemos pues la manera de tenerlos en un estanque y demás, o este tipo de cosas, pues la manera fue muy sencilla. En los calamares particularmente, aunque ojo, vean la nota que dice arriba, de aproximadamente 300 especies de calamares, lo que identificamos como calamares, solo en 8 de ellas se han hecho estudios de esta naturaleza. Todos los cefalópodos tienen lo que se llama el estatocisto, que es un órgano de equilibrio, y este estatocisto tiene un estatolito. Yo creo que han oído hablar de los otolitos de los peces. Bueno, los estatolitos son de los calamares, y lo interesante es que esta estructura que tienen los calamares puede ser utilizada para estimar la edad. Si se dan cuenta, aquí observamos una fotografía donde se ven algunas líneas como las líneas de crecimiento, y lo impresionante de estas líneas de crecimiento es que no pueden ser de años, porque los calamares viven 1 o 2 años, o este calamar en particular del estudio que les estoy mostrando. Pues aparentemente las marcas pueden coincidir no necesariamente con días, pero sí con cambios en periodos temporales muy cortitos, como si fueran anillos de árboles, pero no anuales, sino en periodos más cortos. Con esto se ha llegado a aproximar un poquito para entender cuánto tiempo le toma crecer a estos organismos. Y algo que es muy interesante es que se han dado cuenta que algunos de estos organismos llegan a crecer tan rápido y llegan a morir tan rápido que no llegan a sobrepasar más de 2 temporadas reproductivas. ¿Qué quiere decir? Los que nacen al inicio de la temporada reproductiva, vamos a pensar estos, pues se van a reproducir hasta el siguiente año. Y los que nacen al final, pues no al siguiente año, sino hasta el tercer año, que estamos siguiendo estas líneas que son punteadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué es importante? ¿Por qué les pongo este diagrama? No nada más para platicarles de cómo crecen los organismos o cómo llega a haber traslape entre ellos. Fíjense que la interacción entre los adultos y las crías realmente es un periodo temporal muy cortito. Esto va a ser importante cuando lleguemos a la parte que tiene que ver con inteligencia. Okay. Bueno, ¿cómo más pueden llegar a ser grandes o cómo podemos estimar cuánto tiempo tardan en crecer estos organismos que son grandes? Si bien a los que tenemos acceso, que son más pequeños, sabemos que 1 o 2 años, pues sabemos que hay organismos que crecen mucho. Y aunque no tenemos certidumbre de cuántos años les toma crecer, pues hay predicciones. Lo que les estoy mostrando aquí es una predicción del 2007, en el cual se plantea que incluso las tasas de crecimiento son diferentes entre machos y hembras, y se identifica que si hay un grupo de cefalópodos que tienen ciclos de vida corto, pero también hay grupos de cefalópodos que tienen ciclos de vida largos. Vean las hembras que demoran hasta 31 años en crecer, o algunos machos que demoran hasta 74 años en crecer. Obviamente, entender la causa de esta variación, pues es algo que está pendiente pues para la humanidad, lo voy a decir de manera amplia. Para alimentación, bueno, ya habíamos hablado del pico, de esta estructura impresionante, el pico y la rádula, pero tienen estrategias también que son impresionantes, y estas tienen que ver con la interacción de los cefalópodos con otros organismos marinos. De el busto este impresionante del panel Luis, ¿no? Que nos enseñó hasta una foto que él tomó de este organismo, impresionante y preciosísimo, que yo nunca he visto, pero espero en algún momento ver, aunque dijeron que era bastante difícil. Pues sabemos que produce una toxina bastante fuerte. ¿Cómo puede un organismo así producir una toxina tan letal? Hay datos ahí que dicen que un solo organismo podría aniquilar a 26 Homo sapiens, lo cual es impresionante si consideramos la talla, pero lo más impresionante es que la toxina que producen estos organismos lo que hace es bloquear, aquí se los digo, bloquea los canales de sodio. No les voy a dar el detalle, pero todos los seres vivos dependemos de una cosa que se llaman las bombas de sodio y potasio. Todas nuestras células, para comunicarse con cualquier cosa, ahora que estoy moviendo mis manos, está habiendo un bombeo de sodio y potasio. La toxina que producen estos organismos, y estrictamente no estos organismos, sino bacterias simbiontes de estos organismos, bloquean estos canales. Y por supuesto tiene efectos letales. ¿Por qué me parece interesante esto? Imaginen el escenario de cómo un organismo adquiere como simbionte a una bacteria que cumple una función tan específica, en este caso para la alimentación. Pero también es interesante, estos organismos, y lo que les pongo, yo sé que esto pues nada más se ve como una mancha ahí púrpura, lo que están viendo en realidad es lo que los biólogos le dicen, pues es un
pues es un gusano. Lo interesante de estos gusanos son mesozoarios, son organismos que están hechos, todos organismos, o sea, todo este organismo que ven aquí, todo este manchón, no tiene más de 50 células, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante y tiene que ver este organismo con los pulpos? Pues porque se ha observado que en los riñones de los pulpos se encuentran estos gusanos que son un filum completo que solo viven adentro de los pulpos. Y estos organismos lo que hacen, o la función que son simbiontes también, es decir, ayudan al pulpo y el pulpo, por supuesto, les ofrece pues el refugio de estar ahí, mantenerlos en los riñones. Lo que es interesantísimo es de que material genético de estos gusanos ha desaparecido. Cuando la gente secuenciaba el genoma de estos organismos, decían, oye, pero no tiene todos los genes. ¿Dónde están el resto de los genes? Pues resulta que muchos de los genes que ya no tiene este animal los tiene el pulpo o son funciones que cubre el pulpo para este animal. ¿Por qué esto es impresionante? Porque habla de una simbiosis realmente muy elaborada para resolver un problema que tienen los pulpos, controlar los desechos ricos de las proteínas que se comen. La simbiosis no termina aquí. Existen cefalópodos que tienen la capacidad de generar pulsos luminosos y se ha estudiado también, lo que le estoy mostrando, bueno, aquí es el cefalópodo y lo que está señalado aquí en este lado, en esta fotografía que se ve roja con unos puntos verdes, pues están teñidas las bacterias productoras del impulso luminoso que generan estos pulpos y pues lo que es impresionante es de nuevo, ¿cómo se logra dar esta simbiosis de una bacteria con un pulpo para una función específica? Ok. Y bueno, lo que a todos nos ha impresionado, están viendo un video del Acuario de Monterrey, en el cual pues expone la variación que vemos en los cambios de coloración y de textura incluso de los pulpos. Que eso, pues todos los que hemos estado cerca de alguno de ellos, lo hemos visto o en los documentales que observamos en la tele. Lo interesante es cómo logran los pulpos modificar la coloración exterior de manera tan impresionante. O sea, los videos no, yo creo que no necesitan más presentación. Observamos esos cambios de color y por supuesto que nos damos cuenta que tienen una estrategia o un método muy bueno para poder resolver estos cambios de color. Y lo que les presento aquí son básicamente, es una imagen amplificada de la piel de una sepia. Y observen, ven estos, yo sé que parecen como efectos de los 60s o de los 70s, como a gogo, pero lo que estamos viendo son los cromatóforos. Los cromatóforos son células que tienen color, generalmente manchas de color o café o rojo, ¿de acuerdo? Y que cuando están contraídas muestran el color y cuando están relajadas no lo muestran. Entonces, esto permite este cambio de coloración tan impresionante. Pero también en la piel, los cefalópodos pueden tener iridióforos, que son estas células que observan aquí cómo genera este patrón brillante, porque lo que hacen estas células es reflejar la luz verde y azul. Y todo esto está dentro de una matriz de células que lo que hacen es reflejar luz blanca. Entonces, si se dan cuenta, estos cambios impresionantes se deben a que, pues a varias cosas, que el pulpo puede sensar o el cefalópodo puede sensar en qué condición está, puede con su sistema nervioso emularlo o repetirlo, ¿de acuerdo? A partir de esas herramientas. Por eso la discusión de si no ven color, cómo es que logran emular también algunos colores. Y que es algo interesante que seguramente al ratito se va a resolver, pues poco a poco para cada una de las especies. Sin embargo, algo que es interesante es que estamos hablando solo de luz visible y les muestro pues una fotografía de dos peces idénticos frente a luz visible, pero ¿qué sucede cuando los vemos bajo la luz ultravioleta? Se dan cuenta que el patrón de manchas de los organismos es totalmente distinto y que a veces cuando estamos analizando a la diversidad biológica la vemos como si fuéramos nosotros. Y la verdad es que no sabemos en los pulpos o no encontré nada de cómo debe ser esta longitud de onda que seguramente aprovechan para comunicación, como muchos otros organismos marinos. ¿Ok? La reproducción es, por supuesto, también una locura. Lo que tenemos es, bueno, una hembra, un macho, ven que tienen coloraciones distintas, y esta historia de verdad me parece muy bonita,
Cuvier, el naturalista de hace pues, ya varios siglos, lo que hizo fue detectar dentro de un cefalópodo, encontró estas estructuras y las veía que tenían incluso hasta movimiento, y aquí están dibujadas. Y Cuvier consideró que este era un animal y lo describió y le puso el nombre científico Ectocotilo octopodis. Lo que es impresionante es que ese no era un animal, ese era uno de los brazos del macho que había copulado con la hembra. Lo que le estoy mostrando en esta imagen es pues si ven aquí las glándulas estas con las cuales se sujetan de este brazo modificado, este ectocotilo, que es como se llama ahora, y esta que parece como una tripa es el espermatóforo. Quiere decir esto, los machos lo que hacen es empaquetan los espermatozoides dentro de un espermatóforo, lo modifican o lo mueven utilizando el ectocotilo, que es uno de los brazos que está, pues tiene esta función y se modifica para esa función. Y lo interesante es, aquí hay un diagrama de más o menos cómo se podría observar. Aquí tenemos, hay algunos videos muy bonitos, pero pues no sé, de repente se caen niños. No supe si poner los videos o no. Iba a ser como un voyerismo ahí para los pulpos. Lo interesante es que, bueno, tenemos a un macho, tenemos a una hembra, y lo interesante es que el pulpo entonces deposita con su brazo, vean, entra por el sifón y deposita sus gametos, su espermatóforo, que es esta como tripa, que contiene los espermatozoides, dentro de la hembra. ¿Qué es interesante? Pues la variación. Hay algunos cefalópodos que ponen apenas una decena de huevos, algunos cefalópodos que ponen algo cercano a 1.000.000 de huevos. Que es algo también impresionante, la mayoría de estos organismos mueren después de la reproducción. De hecho, pues si se dan cuenta estrictamente hablando, el brazo que es utilizado por el macho para depositar el espermatóforo, que es este órgano o esta estructura que mantiene espermatozoides, pues queda dentro de la hembra. Solo se pueden reproducir una sola vez, ¿de acuerdo? Y se ha identificado que las hembras pueden aparearse con varios machos, pueden almacenar el espermatozoide de varios machos, no mucho tiempo en realidad con respecto a otros animales, pero algo así como 100 días. Y estas cosas impresionantes que sabemos de los pulpos, que la hembra en cuanto desova se dedica a mantener con una buena oxigenación, moviendo el agua de la cavidad en la que está. Vean esto que se observa aquí y vean los montones de huevecillos hasta su muerte. Se dan cuenta que si nosotros como Homo sapiens solo tuviéramos una oportunidad de reproducirnos, seríamos muy cuidadosos de con quién nos reproducimos, ¿de acuerdo? Pues los cefalópodos han lidiado con esto los últimos 450 millones de años y aparentemente lo han hecho bastante bien. Sin embargo, ¿por qué les digo que esto es una locura? Porque llega a haber engaño. Lo que estamos viendo aquí es una caricatura igual para biólogos, donde está una hembra, un macho que está cortejando a esta hembra, pero llega un macho adicional, un parásito, un engañador, que lo que hace es que simula una interacción agonística con la hembra, y en lo que se da esta interacción agonística con la hembra, o aparentemente agonística, el macho, esposo de esta hembra, pues no lo percibe como algo amenazante. Sin embargo, ¿cuál es el resultado de esto? Pues que este macho logra fertilizar algunos de los gametos de la hembra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la poligamia está por todas partes, de verdad, y los cefalópodos no es la excepción. ¿Ok? Pero ya casi para terminar, y de las cosas que más nos impresionan de los pulpos, pues por supuesto es su inteligencia. Yo creo que los más viejos nos acordamos de que en el 2010, o no me acuerdo en qué momento del fútbol, yo la verdad ni de fútbol sé, pero sí me acuerdo que había un pulpo que determinaba, ¿no? Que cuál era el equipo que iba a ganar. Si iba a ganar las Chivas o el América o algo así, ¿no? Lo interesante es que este pulpo pues realmente solo estaba siendo utilizado. Vean la imagen del video. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Estamos observando a un pulpo que está haciendo algo que es realmente impresionante. Está utilizando una herramienta, está utilizando las valvas de una almeja para protegerse, y está utilizando la herramienta de manera discrecional. Ahora está incluso teniendo un comportamiento de locomoción emulando el comportamiento de algún otro individuo, pero lo importante es que decide o elige en qué momento utilizar la herramienta y en qué momento no utilizar la herramienta. ¿Por qué esto es tan importante? Si se dan cuenta, el Homo sapiens
llegó a ser Homo sapiens a partir de que empezamos a utilizar herramientas. También los más viejitos, cuando vimos la escena de Kubrick, de Odisea 2001, del chimpancé o del animal agarrando el hueso, se nos enchinaba la piel porque decíamos, estamos viendo el proceso en el cual el Homo sapiens se volvió Homo sapiens. Claro, para pelearse, por desgracia. Pues los pulpos, si se dan cuenta, están haciendo exactamente lo mismo. Observen el video, tenía sus herramientas, las deja porque va a capturar a ese cangrejo, ese crustáceo, y lo interesante es, bueno, pues ahí está haciendo, ya se imaginan, con el pico y con la rádula, horadándolo, arrojando las enzimas líticas que utilizan y las depositan adentro del animal y ya lo van predigiriendo. Y lo interesante es que una vez que termina de consumir el animal, vean qué es lo que va a hacer el pulpo. Recuerda dónde está su herramienta y regresa por su herramienta para nuevamente protegerse. ¿Qué es impresionante de esto? Que este comportamiento o algo que es importante que se está intentando detectar es que este comportamiento de usar y dejar la herramienta en momentos particulares es algo que habla de una capacidad para resolver problemas realmente importante. ¿Y por qué es impresionante? Pues porque este pulpo es derivado de una almeja, derivado de un caracol. Y uno no se imagina que una almeja o un caracol puedan resolver problemas de esa naturaleza. Sin embargo, vean lo que viene. De esto, por desgracia, no había videos de buena calidad, pero los pulpos despliegan algo que sí es, yo creo que lo más impresionante, aprendizaje social. ¿Qué es lo que tenemos en esta cámara? Pues los biólogos divertidísimos logran tener sus pulpos en cautiverio y lo interesante es que identifican, como en todas las poblaciones, algunos pulpos que son lentos. El experimento es el clásico, es una botella, es un frasco que tiene adentro alimento y ponen a los pulpos frente a los frascos con alimento. Lo que es muy evidente es que hay algunos pulpos que son más lentos, es decir, que les dejan el frasco y nunca logran resolver el enigma de abrir el frasco para comerse el alimento que hay adentro, pero hay otros pulpos de la misma especie, de la misma población incluso, que son más hábiles. Pues como pasa en todos los organismos. Lo interesante es que cuando ponen a los pulpos hábiles, que en este caso están con el azul clarito, a resolver el problema que los pulpos no hábiles, que están en azul más oscuro, no lograban resolver, el pulpo que está observando el comportamiento de su coespecífico, lo interesante es que aunque no lo había logrado resolver o no sabía cómo resolver el problema cuando él solo estaba, pues resulta que cuando lo ponen, cuando lo dejan ver cómo lo resuelve otro pulpo, él hace exactamente lo mismo enseguida. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, una de las características preciosas de los animales es cuando tienen cultura. Y yo sé que si hay algún antropólogo, estaría padrísimo discutirlo. La cultura es el paso de información de una generación a otra por vía diferente a la genética. Punto. Si se dan cuenta, estos pulpos lo que están haciendo es están pasando información de un organismo a otro por vía totalmente diferente a la genética. Y no son las preciosísimas ballenas de las cuales nos han platicado, que tienen un cerebro impresionante y que tienen lenguajes distintos. Son parientes de las almejas, del mejillón que nos comemos. Entonces se dan cuenta que realmente identificar esta capacidad de resolver problemas, de tener aprendizaje social, de aprovechar herramientas, es una de las cosas que tiene vueltos locos, pues por supuesto a los neurofisiólogos y a nosotros como buzos, pues maravillados cuando nos damos cuenta de lo que podemos ver abajo del agua. Ya para terminar, buscando, bueno, y son invertebrados, o sea, de verdad, son tan lejanos a nosotros y hacen cosas tan impresionantes y son invertebrados. Realmente son impresionantes estos organismos. Yo creo que la próxima vez que veamos un pulpo, ojalá no sea en el plato, aunque son deliciosos, pero si los vemos afuera, pues los vamos a ver de una manera distinta. Pero ¿en qué sentido me gustaría que fuera distinta de veras? Buscando estas maravillas, encontré esta cosa horrenda. Vemos la concha de un Nautilus que alguien decidió que ponerle aquí unas piedras era bonito. La verdad es que, pues, o sea, la razón de estas charlas es, como bien dice Albert siempre, ¿no? Todos por el mar, ¿no? Y lo hacemos todos por el mar.
pues como buzos debemos de aprender a no hacer estas tonterías. O sea, cómo convertir algo tan precioso como la estructura de un Nautilus en una cosa horrenda con diamantes o brillos o no sé qué sea esta cosa horrible, ¿no? La otra, cómo pensar en poner eso para llevarlo a nuestra casa. Ustedes saben cuál es la historia, y yo sé que los buzos somos también, pero una pesadilla, porque y conozco montones de buzos que tienen su pedazo de coral del buceo en el no sé dónde. Ay, pero ya estaba muerto, su pedazo de concha de no sé dónde, su arena de no sé dónde, ¿no? Y la verdad es que piensen, ¿en dónde va a terminar esas conchitas, ese coral? No en 30 años, porque van a decir, no, no, yo lo tengo aquí en mi casa y lo voy a cuidar. Claro, en 50 años vas a estar muerto. Y después de eso, si tienes suerte, a alguien, tu hermano, tu hijo, alguien lo va a conservar, pero te apuesto que en 300 años va a estar en la basura. Pues la verdad es que no hay justificación para traer nada. O sea, este pobre Nautilus que debería de estar en el fondo construyendo nueva arena, pues ahora está con estas piedras horribles. Pues con esto quiero terminar la charla. Se dan cuenta que no es ni por asomo una clase general de lo que son los cefalópodos, sino simplemente cápsulas que nos hacen pensar que los cefalópodos son pues, realmente muy impresionantes. Y termino con esta diapositiva porque definitivamente en cualquier cosa, ustedes como buzos o como biólogos, se dan cuenta que casi cualquier cosa que empezamos a rascar un poquito, si somos cuidadosos y no nos quedamos con la información horrenda y falsa que está circulando en las redes, pues vamos a encontrar algo muy bonito. Y pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, muy, muy interesante. Adelante. Pues la verdad, siempre son las mejores ponencias las del doctor, porque aparte, bueno, nos enseña todo al principio, ¿no? Porque los biólogos y bueno, la verdad, a mí me gustan mucho las ponencias del doctor Omar. Gracias, la verdad. Muchas gracias. Bueno, ya entramos ahorita a las preguntas y las respuestas. Pregunta si los cefalópodos te pueden morder con su pico. La respuesta más ejecutiva es que por supuesto que te pueden morder. Fíjense que es algo bien raro de los buzos. Yo no conozco buzo que te diga agarra todo, al contrario, todos te dicen no agarres absolutamente nada. Pero también, y aquí en las charlas lo hemos visto, de gente que no resiste la tentación de agarrar un tiburón. Eso de los pulpos, claro que te pueden morder. Si ustedes googlean lista roja, red list, y ponen cefalópodos, de verdad, meterse a la página de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es un viaje agridulce porque encuentras información muy bonita, pero por desgracia es de especies que están amenazadas, ¿no? Entonces, yo les invito a todos a que se metan a la página, ¿no? Y pues está en todos los idiomas, creo. Bueno, no sé si en todos, pero en muchos. Mario, te tengo una pregunta. Son solitarios, ¿verdad? Los pulpos. Fíjate que qué bueno que puse el meme, depende de la especie. Porque sí va a haber grupos realmente importantes, ¿no? Particularmente, fíjate que de los calamares para la reproducción se han encontrado grupos realmente importantes de organismos, es decir, no de uno o dos, sino de cientos de organismos interactuando en el momento de la reproducción. Pero hablando no de la reproducción. O sea, hablando de reproducción, hasta nosotros somos sociales, ¿sí? Es cierto. Sí, no, pues realmente las migraciones de los calamares de Humboldt, estas de profundidad, pues son grupos realmente también grandes, ¿no? Entonces la respuesta más sencilla sería que hay ambas posibilidades, desde organismos solitarios regularmente hasta organismos, yo no sé si se deba a una interacción social, que yo creo que la pregunta es interesante, es decir, si hay un reconocimiento o simplemente van, ahora sigue con la corriente, ¿no? O donde están las condiciones de alimento y demás. Eso sería yo creo que una pregunta interesante. Entiendo mi cuchara aquí, sí se han identificado interacciones sociales, principalmente con pulpos. Se descubrieron dos cosas muy importantes y fue este mismo año. Cuando hay un whale fall, cuando muere una ballena en mares profundos y la carcasa, el cuerpo cae a mares profundos, se descubrió que hay miríadas de pulpos que se acercan a comerse el cadáver y que no solamente están comiendo carroña. Un pulpo se supone que no es carroñero, se supone que es cazador. Pues estos sí se están comportando como carroños, se están alimentando del cadáver en lo que dura, que puede llegar a ser bastante, y además tienen una
estructura social bastante rara ahí. No se ha identificado aún, es demasiado pronto para saber si hay una estructura como la conocemos, ¿no? Pero vaya, están socializando porque todos viven del esqueleto por meses y puede ser hasta más de un año. Omar, aquí, ¿tienen interacción con sus crías? Y si sí, ¿por cuánto tiempo? Fíjate que ese es un problema. Por eso decía, no sé si recuerdan el diagrama. En general, no. Es decir, la interacción es muy efímera. Yo no ubico alguna evidencia en la cual se diga que, por ejemplo, haya un cuidado parental más allá después del momento de la eclosión, que sería algo fabuloso. Si lográramos detectar alguna evidencia, en condiciones artificiales se puede hacer, pero en condiciones naturales y donde el pulpo mamá o el pulpo papá antes de morir pasen informaciones, es decir, esto que decíamos cultura, cómo abrir un tarro, cómo lidiar con un ancla, cómo hacer este tipo de cosas, estaríamos hablando de verdad frente a organismos tan inteligentes o con características de inteligencia tan cercanas a las ballenas o a nosotros o a los chimpancés, que son organismos que sí tienen esta interacción. Yo no sé, en los más grandes, y fíjense que me pareció sorprendente que dicen que los organismos, el calamar colosal, por ejemplo, lo que se conoce realmente muy poco, ¿no? La gente se pone loca cuando aparece un video de emoción, porque se desconocen un montón de cosas. Yo no sé si en estos organismos hay alguna interacción entre individuos juveniles, ya no necesariamente los hijos, ¿no? Pero organismos juveniles con adultos. Mi pregunta es, ¿cómo genera esta pinta el pulpo? ¿Cómo se genera esa tinta el pulpo? Esa es la pregunta. Ok, pues hay células que se llaman melanocitos, que son células que producen este pigmento. Y se dan cuenta, es muy oscuro, es muy negro, es de naturaleza proteica, y la tinta en realidad está muy cerca de la salida del sifón y del ano, de tal forma que lo que hace el pulpo es generar no una nube, sino un señuelo en realidad, es decir, una mezcla de una cubierta mucosa. ¿De acuerdo? Si ustedes llegan a estar la próxima vez cerca de un pulpo y llegan a percibir esto, se van a dar cuenta que la tinta tiene cierta mucosidad y esto funciona como pues sí, como un señuelo. Y además también se ha descubierto que también tiene propiedades pegajosas. Puede llegar a bloquear los vasos sanguíneos, los poros de las branquias de muchos depredadores. Y pues obviamente comerse un pulpo que te suelte un tintazo en las branquias es equivalente a sofocarse. No es buena idea. Omar, ¿cuántas especies habitan en los mares de México? Ándale, qué buena pregunta. No sé, 750 a nivel global, pero hay discusión, ¿eh? Porque hay gente que ha habido momentos en los cuales ha bajado el número de especies a tanto como 650 y hay veces que ha llegado a crecer. En México no lo sé, te voy a decir, o sea, ubico, no, ¿para qué te miento? O sea, bueno, una especie muy interesante, el Octopus maya, que es con la que trabaja este investigador de la UNAM de CISAL y la doctora Arena, que es endémica de la península de Yucatán, pero no, ¿para qué te miento? No lo sé. Okay. De la especie. Entran y salen. Pues ya no tengo más preguntas por acá tampoco. Yo tengo varias preguntas. Si quieres podemos hacer unas preguntas mías. Porque, a ver, el pulpo anillado parece que es de los más peligrosos del mundo, ¿no? Son muy, muy peligrosos porque son muy tóxicos, son muy venenosos. Pero ¿cómo te ponen el veneno? O sea, ¿es la tinta, es el veneno? ¿Cómo funciona? Fíjate que lo interesante es que aparentemente, o sea, está en el aparato bucal, las bacterias, estas simbiontes están en el aparato bucal y a la hora de utilizar la herramienta de pico para morderte o para comer, es cuando o es cuando la sustancia entra en contacto contigo. Leí un reporte ahí que decía que no genera un dolor, es decir, que tiene la capacidad de evitar que tú lo percibas, ¿no? Yo no lo sé, la verdad es que nunca me he enfrentado con un organismo de esos. Lo que es impresionante es que la toxina no la produce el pulpo, sino son bacterias simbiontes, ¿no? Que son, fíjate que la toxina es la misma o está reconocida, clasificada como la misma, como la del pez que todos hemos visto en Los Simpsons, ¿no? El pez globo que se come del fogo. Ujú. ¿Fogo? Fugu. Fobu. Fugu. Ok. Pues mira. Eh, Y
es muy peligroso esto, ¿ah? O sea, si traes wetsuit y todo, ¿cómo es? Fíjate que yo no ubico cuál sea el mecanismo es decir, de entrada. Yo creo que si tienes tu wetsuit y demás, no debería de pasar absolutamente nada, ¿no? Es decir, si no tienes la piel abierta, ¿no? Me parece que necesitas que sí haya esta apertura, ¿no? La Ah, bueno. invitación es, seguramente han visto en las redes que decía, o sea, una mano agarrando a un pulpo de estos, ¿no? Decía, mira este animalito, ¿qué es, no? ¿Me puedes decir? Y toda la gente decía, no, pues este cuate ya se murió. No Ya se murió. necesariamente, ¿no? No necesariamente, ¿no? Si el animal no hace el mecanismo de la mordida y abre, pues me parece que no debería ser tan terrible. Pero Está la bien, recomendación en todos los casos sería, pues la que decimos a nuestros estudiantes en curso de buceo, ¿no? Pues, no tienes por qué tocarlo, ¿no? Punto. claro. Bueno, Facebook, si existen en México pulpos venenosos. Hay algo que hay que aclarar aquí. Regresándonos a la pregunta anterior de que cómo se inocula el veneno en las presas o el depredador en la defensa, es durante la mordida. Se supone que es una inyección de veneno de la misma manera que fuera una glándula salival o algo por el estilo. Además de ser tóxico, además de ser tóxica la mordida, también tiene cualidades predigestivas. Al momento que el pulpo muerde, empieza ya una digestión del pedazo que mordió. Y absolutamente todos los pulpos, a mayor o menor grado, al igual que las arañas, son venenosos. Todos. Necesitan de ese veneno para empezar a digerir a sus presas. Por eso la mordedura de pulpo, estamos demasiado grandes para que nos cause tanto daño un pulpito maya, un pulpito común, algo así. Llega a ser bastante doloroso después. Pero todos son venenosos de una u otra manera. Pero, por ejemplo, el pulpo de aros azules, si lo tocas, ¿no te envenenas? No, si lo tocas, si no te muerde, no te pasa nada. Si no te muerde, no te pasa nada. No. Ahí está. Contestada nuestra pregunta, Benja. Pero no lo van a Yo tocar, ¿no? tengo. No, claro que no. No, pues no. Arriesgarse también está peligroso, ¿no? No, no es cierto. Bueno, otra pregunta mía así rápida es se supone o sea, cada uno de los tentáculos, dijiste, bueno, que era como el cerebro está, no sé, 9 cerebros o no sé cuántos cerebros dijiste. Sí, o sea, Y tienen el central, ¿sí? ujú, Y en cada uno de los tentáculos hay una serie de ganglios, ¿no? Que tienen la capacidad no solo de sensar, sino de reaccionar, ¿no? claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, si todos estos se piensan cada uno diferente, cómo no es que se hacen bolas o uno se agarra con el otro, cómo se mueven parejo? Esa es la pregunta. Mira, la verdad es que leía y se comenta, no hay como en nosotros, eh, pues, lóbulos estrictamente hablando y división, pero sí han detectado que el cerebro central tiene ciertas funciones y los ganglios que están en los tentáculos tienen otras funciones. ¿Esto qué es lo que hace? O esto lo que permite es que los pulpos tengan, ahora sí que su central de procesamiento, pues global de todo el organismo, no entretenido en controlar las contracciones, por ejemplo, de los cromatóforos para el cambio de color, o de movimiento, o de sensar con el ectocotilo si es una hembra o no es una hembra, o si es un organismo que es una presa palatable o no es palatable. Entonces, la ventaja que tiene esto es que, pues ahora sí que la memoria central puede concentrarse en otras cosas, en lo que los otros ganglios resuelven perfectamente, pues cosas tan importantes como el camuflaje o mimetizarse, ¿no? Porque aquí lo interesante es que no solo emulan objetos muertos, sino emulan objetos vivos, ¿no? Eso está impresionante. Que no puse de los animales emulando a un pez león, ¿no? O a un lenguado y cosas por el estilo, pues son impresionantes. Y esa capacidad de control, no solo a nivel central, sino en todo el organismo, pues es una ventaja, ¿no? Que le permite tener estos ganglios O sea, pueden repartidos. pensar muchísimas cosas al mismo tiempo. Eso es la ventaja, ¿no? O sea, un tentáculo puede pensar que otro diferente. Y entonces el central es lo que no está impresionante. O sea, es algo muy diferente como lo hemos visto, ¿no?
Pueden Exacto. pensar Pues mira, muchas cosas. Albert, hubo un estudio hace mucho tiempo, durante los 50, en donde se empezaban a identificar las funciones, diferentes funciones que pueden llegar a tener los tentáculos de los pulpos, los brazos de los pulpos. Y mencionaba Nico Timbergen, uno de los pioneros de la etología, que es la ciencia de la conducta animal, que un pulpo puede al mismo tiempo, como en las caricaturas, con un tentáculo estar saboreando un pedacito de tortuga, con otro abrazando un camarón, otro acariciando una hembra, otro rascándose un ojo, y así diferentes funciones. Son los campeones del multitasking, y efectivamente así parece ser. Claro, claro. No, está Pregunte si cañón. los pulpos duermen. ¿Perdón? Que si los pulpos duermen. Sí, claro que sí duermen y es impresionante, porque han observado que cuando el pulpo está dormido, este movimiento que tenemos los humanos cuando dormimos, o sea, el REM, ¿no? Rapid Eye Movement, eso lo han detectado en pulpos. Entonces tienen las imágenes en cautiverio en la cual el pulpo está durmiendo y su ojo está haciendo exactamente lo mismo que identificamos como humanos como REM. Entonces el artículo era algo así como ¿sueñan los pulpos? Híjole, pues está interesantísimo. Pero al menos esta señal del movimiento rápido de ojos asociado a un sueño profundo sí lo presenta. Y sí, claro que sí duermen los pulpos. Preguntan si se pueden reproducir en laboratorio. Sí, de hecho, bueno, cuando vi esto me horroricé porque resulta que nos comemos 3 millones de toneladas de cefalópodos al año a nivel mundial. Quise hacer la comparación con Estadios Azteca y me espanté. Ya dije, no, esto no lo vamos a platicar en Todos por el Mar. Pero es horrible. Que es muy interesante que hay muchas, dado que crecen muy rápido y tienen un ciclo de vida corto, lo que es muy interesante es que su potencial para producirlos en cautiverio es muy alto. O sea, organismos que crecen muy rápido y sí, pues eso es como el sueño de todo productor, ¿no? Entonces, sí se producen en cautiverio. Yo tengo un artículo que no he logrado publicar, pero les comento esto por lo siguiente, porque unos colegas del mismo grupo de trabajo publicaron algo en el cual lograron la reproducción en cautiverio y para unas cosas de paternidad que a mí me interesan. Es decir, gracias a la investigación en este sentido, no quiero comprometer al doctor Carlos Rosas ni a la doctora Leticia Arena, dos excelentes colegas, pero yo creo que ellos podrían mantener a los octopus mayas sin problema desde jovencitos, reproducirlos y tener un lote ahí de reproductores para toda la vida, lo cual sería ideal, imagínenselo, pues en cualquier otro organismo, ¿no? Cualquier especie en extinción que pudiéramos hacer esto, estamos, pero del otro lado, al menos en términos de la esperanza que tenemos para estos organismos. Claro. Preguntan acá que por qué el Octopus maya no presenta una fase larvaria, pero el resto de especies de pulpos sí. No, no, o sea, en el sentido es, o sea, también hay una discusión. Los moluscos en general tienen una larva que es muy común, pero es muy diferente al adulto. Y en este caso lo que tenemos son organismos que producen, si tú ves a un octopus maya pequeñito, es el mismo, ¿no? Si tú ves a un loligo de estos calamares o a una sepia, ¿cómo sale del huevo? Sale prácticamente la misma. Es decir, no es la larva en el sentido estricto del resto de los moluscos, pero sí se le considera, incluso si recuerdan el diagrama, decía, creo que decía así, larvas pelágicas, me parece, sí, sí. Bueno, para los que nos están escuchando y no bucean tanto o no han tenido la oportunidad, las interacciones con las sepias todavía son mucho más interesantes. Muy simpáticas, me hacen mucho reír. Son extremadamente curiosas, inteligentes, se te paran enfrente, cambian de textura y color. Me sigues viendo, entonces cambio a verde. No, son muy simpáticas. Una sepia, una jibia de 2 centímetros, va a considerar que es intimidante y te va a levantar los tentáculos así diciendo, a ver, atácame. Oye, mides 2 centímetros. Omar, están preguntando qué instituciones pueden acercarse para estudios o colaborar con investigación de cefalópodos. Fíjate que yo diría, aquí en México, sin duda, busquen a la doctora Leticia Arena y Carlos Rosas en la unidad de CISAL de la UNAM. Es un pedacito de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tienen una instalación ahí padrísima para pulpos y se la pasan buceando a cada rato. Yo en algunas ocasiones he ido con ellos a colectar a los buzos, a las hembras grávidas,
para llevarlas a su sistema de mantenimiento, y es padrísimo. Si te gustan los pulpos, yo creo que con esa yo me iría. Y la otra que a mí de verdad me tiene impresionado, por eso lo he mencionado varias veces, los pescadores de los calamares de Humboldt, ¿no? En la Baja, que eso verlo debe de ser una cosa o sea, estar en la embarcación, ¿no? Ya no digas meterte al agua, ¿no? O sea, verlo debe ser algo impresionante. Y estoy seguro que debe de haber algún biólogo pesquero, algo así, que esté clavadísimo con eso. Pero bueno, mi primera referencia, Carlos Rosas y Leticia Arena. Pero si la fuerza de los tentáculos es medida, ¿eso también puede cambiar dependiendo de su especie? O sea, la fuerza de los tentáculos. Seguramente sí, y fíjate que habría sido un dato bonito ver como cuál es la fuerza, ¿no? Siempre pensamos cuál es el más grande, cuál es el más pequeño, cuál es el más fuerte. La verdad es que no tengo una idea, ¿no? Así recuerdo cuando Pedro nos hizo favor de compartir la fuerza de los cocodrilos, que era una cosa impresionante. No lo sé, la verdad, para qué miento. Sí es cierto que cuando un pulpo se te pega, no te lo despegas, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Pero no sé la magnitud, ¿no? Sí. Eso como tal, pues sí, en realidad yo tampoco la sé, pero sí definitivamente cambio por la especie. No puedes comparar a un pulpo rojo del Pacífico con toda su fuerza y toda su fortaleza. Y un dato interesante, busquen en Google el carpet octopus, el pulpo alfombra, y van a ver qué maravilla de tentáculos tan hermosos. ¿Cómo le hace un pulpo para abrir una botella? Porque yo he visto, es más, la foto que pusiste, que uno lo ve al otro, que está desenroscando un frasco. ¿Cómo es que aprendió a desenroscar o sea, el otro lo vio, pero el primero que lo pudo, que abrió el frasco, ¿cómo lo hizo? Esa es la pregunta, ¿no? El otro aprendió que uno lo hace, pero ¿cómo lo hizo el primero? ¿No? ¿Hay error? ¿Algo tiene que funcionar? Pero sí es impresionante, ¿eh? Porque cómo detectaron esos investigadores dentro de la población los que eran hábiles y los que eran lentos. Es decir, un grupo de pulpos que se les ponía el problema. Y hay videos muy interesantes en el cual el pulpo, por supuesto, por contacto visual se da cuenta que hay alimento ahí. Y va y envuelve totalmente el frasco. Han hecho muchos experimentos. Enseguida el pulpo pues no logra llegar al alimento y se retira unos minutos. Pues obviamente uno podría pensar que está analizando, está viendo algo, no lo podemos saber, no estamos en la cabeza del pulpo, y regresa y resuelve el problema. Entonces, lo interesante es que no solo, o sea, no resuelven el problema, sino esta pausa, ¿no? Que hacemos todos. Pues los pulpos, estas pautas de comportamiento también se han detectado, ¿no? Es impresionante que aprendan unos, que otros no sean tan hábiles. Es decir, somos nosotros, ¿no? A mí ponme frente a la computadora que estabas arreglando y seguramente no sale ni la charla, ¿no? Pero había alguien que, bueno, Benjamín, que sabe estas cosas, pues seguro lo resuelve la primera, ¿no? Eso a mí me parece impresionante. A todos los que nos están escuchando, tenemos una ponencia el jueves con Luis, nuestro panelista, y entre otras cosas nos va a hablar de buceo con calamares de Humboldt en la Baja. Wow. Eso va a estar bueno. Ahí está, Omar. No, sí, bueno, por supuesto. Tengo otra pregunta, dice, si son tan inteligentes, entonces no deberíamos de comérnoslos, dice aquí en Facebook. Sí, no, pues ese es todo un tema, ¿no? Híjole. Sí, yo en lo personal no como pulpo porque sí es muy inteligente y la verdad es como que la evolución del, como tú dices, ¿no? Del molusco a lo más que da. Y pues es como comer lo más evolucionado. A mí no sé, a mí no me gusta. Aunque sí sabe bien, pero ¿no? ¿Qué piensas? A unos pulpos, resistirse a unos pulpos a ajillo está difícil, pero pues también hay otras cosas menos evolucionadas que pueden comer. O sea, la línea de la ética, qué está bien y qué está mal comer, tiende a ser no solamente muy fina, sino a veces invisible. ¿Cuánto puede medir un pulpo adulto? Pero también hay muchos ejemplos en los cuales, y lo hemos visto en las fotos, ¿no? Pues están dos monos en primer plano, y al revés, perdón, dos monos en segundo plano y en primer plano un cefalópodo que se ve gigantesco, ¿no? Pues ahí el dato era del gigante y del colosal cerca de 20 metros. Y lo que es el cuerpo, algo así como 450 kilos, que es, imagínenselo, lleno de fuerza y con esa inteligencia, pues es un animal precioso. A ver quién se come a quién entonces. A ver quién se come. Bueno, y otra que es interesantísima, veía las fotos y Pedro debe de tener más idea de esto.
pero cuando se abre la barriga de los cachalotes y cómo detectan montones de picos adentro del estómago, ¿no? De todos los calamares que se comió, y el pico, pues su naturaleza esta de carbohidrato y proteínas, hay una mezcla interesante de quitina y proteínas, no se puede digerir. Entonces, pueden hacer un censo de cuántos calamares se comió ese animal hasta el momento en el que lo abrieron. Eso es también interesantísimo. No solamente cuánto se comió, sino también de qué especie, porque cada pico es distintivo de la especie. Me ha tocado al mismo tiempo fascinante y aburrido a la vez. Estar en el laboratorio revisando contenido estomacal de mamíferos marinos, así, y estar separando picos de calamar. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Una pregunta de Facebook. ¿Cómo se llama la estructura de soporte de los calamares y sepias? ¿De qué está hecha y cómo se relaciona con el ámbar gris? Perdón, no sé qué es el ámbar gris. El de las sepias, pues es el coral bone, ¿no? Así como como el hueso de la... Es la traducción, ¿no? Y el otro es, pues le dicen pluma, ¿no? O peine, que es de naturaleza cartilaginosa, la de los calamares, y las sepias tiene carbonato de calcio, de verdad. Recubrimientos de proteínas y carbonato de calcio. Son las dos estructuras pues más contrastantes que tienen. Según la información encontrada en Worm, Papaloglanea iunlata tiene distribución en México, pero en EOL se dice que tiene específicamente en Australia. ¿Cuál está en lo cierto? Estas dos fuentes fueron enlaces encontrados. Yo qué te digo, esos detalles existen en todos. O sea, Fishbase, que es así una fuente muy confiable, plantea que una especie con la que yo trabajo existe en la baja y eso no es cierto, ¿no? ¿Qué te diría? Yo buscaría en Worms sin problema cuál es la autoridad nomenclatural y esa es la que tomaría como buena. O sea, estas discusiones de opiniones contrastantes existen en todas partes. Aquí con tortugas marinas hay biólogos que se la pasan diciendo que hay 8 especies y ya vemos los que decimos que solo son 7 especies. ¿Cuál es la opinión correcta? Ni siquiera me atrevería a decir cuál es la correcta, sino simplemente, bueno, pues conocer cuáles son los dos argumentos y en este caso, pues ver la autoridad nomenclatural, lo que diga, ¿no? Y no importa que sea del NSBI, o sea, el Centro Nacional de Información Biotecnológica también tiene fuentes en este sentido. Ahora, esto es importante que lo comentes porque en ciencia, de verdad, estas discusiones pueden durar un ratito, pero te apuesto que hay gente que está tratando de resolverlo y más que tiene argumentos. No para que tú nada más creas, sino para que con los argumentos que tú detectes, tomes una elección, ¿no? Desconozco el caso, pero si me lo compartes, te puedo... aquí en el mismo Facebook, en el de Todos por el Mar, mañana lo reviso y te paso la autoridad nomenclatural que me parece que va a ser la más acertada, con mucho gusto. Mientras preguntan si el calentamiento de los mares está afectando a los pulpos. Sí, la respuesta sería sí y en ambas direcciones. Como les comentaba, tenemos especies que están amenazadas o en alguna categoría de riesgo, pero está también esta observación de que ha habido una proliferación de algunos de los géneros de cefalópodos. Entonces, pues sí, como decía el meme, depende de la especie y eso es en general, ¿no? Sabemos que hay árboles a los que el cambio climático le está cayendo perfecto y hay árboles a los que le está yendo muy mal, ¿no? Y los cefalópodos, al ser tan diversos, pues tienen respuestas también diferentes. Si conocemos poco de las profundidades aguas marinas, de las profundas aguas marinas, pero con respecto a las investigaciones ya realizadas, ¿podemos encontrar alguna especie de pulpo adaptado a esa profundidad? Sí, claro. De hecho, particularmente lo que o sea, por supuesto, o sea, si viven a esas profundidades, bueno, ya los vimos, ¿no? Estos pulpos Dumbo que les presenté a 7,000 metros, por supuesto que están adaptados a esas localidades. Les voy a decir que de lo que se comenta es, pues muchas cosas son diferentes ahí abajo, ¿no? La concentración de oxígeno es menor, la temperatura es menor, la presión es mayor y el control de flotabilidad es todo un tema. Tanto que los organismos pelágicos que viven a grandes profundidades han optado no por burbujas de aire o por espacios de aire que serían seguramente difíciles de manejar a esas profundidades, sino justo materiales con distinta densidad. Todos recordamos en nuestro curso de Open Water cuando se hablaba por qué flotamos algunos y por qué no flotan algunos, ¿no? Entonces, estos cambios en las densidades de los materiales
y que de manera, a mí me parece elegantísima, los calamares lo han resuelto acumulando sales de amonio. Si ustedes tuvieran posibilidades de tener alguna sal de amonio y pesarla, por ejemplo, con carbonato de calcio, en el laboratorio yo utilizo un acetato de amonio, por eso les digo, es bien impresionante que es muy poco denso, ¿no? Y entonces los organismos lo que hacen es acumular de estas sales derivados de sus productos de desecho, de su dieta realmente proteica 100%, para controlar la flotabilidad. Entonces, de verdad es que vemos el lugar en donde viven los cefalópodos en general y vemos cómo todos han resuelto los problemas a los cuales se enfrentan de manera realmente impresionante. No como una cuestión consciente, sino por un proceso de evolución que es preciosísimo en todas partes. ¿Hay alguien más con preguntas? Ani, ¿por qué se le puso ese nombre a los pulpos? Bueno, el de pulpo no sé, el de octopus, o sea, el género, pues es de 8 y 8 extremidades, ¿no? Y cefalópodos, y como decía, cefalópodos, pues sí, o sea, piensa en un pulpo, dile a un niño que dibuja un pulpo y es una cabeza con patas, ¿no? Entonces, cefalópodos, ¿no? No, exacto, sí. Si se dan cuenta, hay una sepia, por ejemplo, officinalis, ¿no? Los nombres científicos son bien interesantes. Hay una rana que le pusieron, piensa en la manera más soez de decir que no tienen ni idea de algo, y así se llama esa rana, ¿no? Porque sí, yo sé que los buzos decimos de muchas barbaridades, pero me da pena ahorita que estamos en el foro. Pero así piensa en la manera más grosera de decir que no tienen ni idea de algo, y así se llama esa especie, ¿no? Los nombres científicos son padres. ¿Sí? Ok. Voy a hacer una pregunta aquí muy interesante en el chat. Preguntan, ¿podrían recomendarnos lugares para hacer servicio social? En general, para lo que concierne al mar. O sea, la otra vez estábamos platicando que Pedro, o también tal vez el doctor, podría hacer servicio social. Aquí nosotros en Todos por el Mar también nos pueden ayudar, entonces estamos siempre abiertos para la ayuda. No sé ustedes. Yo comento la parte de acá en la universidad. Afortunadamente, regularmente viene gente pues, de otras partes, ¿no? Nada menos ahora justo iban a venir 2 estudiantes colombianas a hacer una estancia de verano al laboratorio, pero bueno, por esto se arruinó. Pero ¿qué es a lo que voy? Si ustedes tienen curiosidad por algún tema del mar, busquen así, googleenlo. Me interesan los pulpos en México, investigador, y va a aparecer. Y de verdad que en todos los laboratorios de investigación, desde los más modestos hasta los más lujosos, no solo en México, en el mundo, la gente les va a recibir con muchísimo gusto. Es decir, cada que uno encuentra, pues así como ustedes, estás en una comida, ¿no? A la que no querías ir y te toca sentarte al lado de un buzo, dices, perfecto, ya no me voy de aquí, puedo estar toda la vida aquí, ¿no? Voy a platicar todo el día. Igual pasa con los biólogos, ¿no? Llega un biólogo y dice, oye, me gusta lo que tú haces, uy, no, ya no lo vas a soltar. Entonces, mi invitación es a que de verdad, a veces la gente cree que no, pues no van a tener tiempo, eso, ¿no? Acércate al laboratorio, es más, a la tienda de buceo, al negocio de buceo, ¿no? Muchos conocemos instructores que llegaron así a decir, oye, pues a mí nada más me gusta esto, ¿no? Y si vas con la actitud y padrísimo, en todas partes te van a recibir. Bueno, tenemos una persona aquí en Zoom Verónica. Adelante con tu pregunta, por favor, Verónica. Bienvenida. Hola, buenas tardes, noches, perdón. No, digo que es que vi en el grupo que estaban como preguntando algo del servicio social y pensé que aquí estaban hablando sobre eso. Ah, bueno. Bueno, del servicio social. Por acá otra pregunta de Facebook. Preguntan si todos tienen 8 tentáculos o depende de la especie y si se pueden regenerar sus tentáculos. O sea, sí hay mucha variación. O sea, les digo, los nautilus llegan a contarles hasta 90 apéndices, ¿de acuerdo? Calamares y gilias y sepias, 10. Lo que llamamos pulpos, 8. Entonces, sí hay variación. De lo de la regeneración, yo digo, te miento, o sea, el ectocotilo, aparato reproductor, bueno, este tentáculo modificado para aparato reproductor que utilizan,
bueno, en el caso de los que he revisado, pues no se regenera básicamente porque el organismo se muere, ¿no? O sea, no son tan impresionantes como las estrellas, si eso es a lo que vamos. Pero sí se regeneran. Obviamente cuando el ectocotilo ya se separó y ya cumplió con su función, pues ya obviamente ya estamos terminando el ciclo vital del macho, ¿no? Pero cuando estamos hablando de uno normal, jovencito, antes de reproducirse, sí se regenera. No sé si les ha tocado ver, seguramente sí. Antonio, tú que eres curioso con tus fotografías, fíjate que seguramente en alguno de los pulpos ha de tener un muñón al cual le está creciendo un tentaculito pequeñito. Ese fue arrancado por algún predador. Sí. Y se está regenerando. Déjenme regresar a la pregunta del servicio social, porque no nos preguntaron para ver si alguien nos puede ayudar o no, sino nos preguntaron porque es una obligación académica. Entonces, ¿dónde pueden hacer su servicio social? Sí, sí es obligación académica en cualquier universidad, ¿eh? O sea, todas las universidades, todos los profesores tenemos nuestro programa de servicio social. Y, por ejemplo, en el caso de la gente que me hace favor de ir al laboratorio, pues por desgracia de repente creen que es mucho estar buceando, que es lo que todos quisiéramos. Algo pues, sí de buceo y idealmente de servicio social, ¿no? Sí, tú busca, de verdad, no hay un laboratorio o un profe de nivel superior, y particularmente si estás asociado a algún posgrado, que no quiera ayuda de servicios sociales. Okay. Otra pregunta por acá. Las ventosas cuando se pegan a la piel y se despegan, ¿hay posibilidad de que nos lastimen? Sí, claro. Sí, claro. O sea, bueno, si se despegan de manera voluntaria, por supuesto que no. Pero si son de manera involuntaria, bueno, o sea, justo, les digo, no es una clase de biología, pero hay ventosas que tienen estas estructuras como ganchos que son realmente, o sea, yo las he visto y si eso se te pega a la piel, ya no quiero imaginarme. Yo creo que el próximo jueves no se lo pierda, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy interesante que nos... ¿Sí? Sí, sí. Ampliando un poco este hecho, fíjense muy bien cuando tengan chance de ver la piel de un cachalote. El cachalote se alimenta principalmente de calamares. Y el cachalote está marcado como si fueran mordidas de corcholata, y cada una de esas es una cicatriz de un tentáculo. De un tentáculo, qué fuerza. Y cada uno o sea, lo maneja cada uno de los tentáculos, o sea, de esas ventosas las maneja individualmente. Sí, de manera independiente. Te impresiona. Y con una delicadeza impresionante, porque puede tocar algo con una delicadeza y también con una fuerza. Todos lo hemos sentido, ¿no? Cuando tocas el pulpo y percibes como algo tan maleable puede ser tan consistente al mismo tiempo. No, es impresionante. Sí. Y sin huesos, ¿no? Sin sistema esquelético. Sí, no, está impresionante. A mí me fascina. Yo podríamos seguir aquí con las preguntas, pero la verdad, ya nos dieron más de las 9, ya son las 9:11, ¿no? Y pero pues podríamos seguirnos y seguir, porque siempre hay preguntas, ¿no? De los pulpos y de los cefalópodos que son súper, pero súper intrigantes, ¿no? Entonces, hay muchísimas preguntas de eso. Yo oí una vez que es como si tuvieran, imagínate que tienes 1000 lenguas y todo lo pruebas, ¿no? Es algo así. Entonces, la verdad sí es súper interesante y podríamos aquí aventarnos toda la noche. Pero, pues, no sé, una última pregunta. La invitación sería a que las personas que nos hacen favor de unirse a las charlas, pues de todo, platicamos al inicio de las fuentes donde pueden conseguir información para todo y de verdad, cada pregunta que se les ocurra, vayan a estas fuentes, hasta el Google Académico, el Scholar, funciona requete bien para tener acceso a fuentes confiables. Y pues mucho cuidado con lo que leen y a lo que le hacen caso, ¿no? No estoy seguro si estaba el doctor Antonio Robles cuando comenté eso, pero es una de las cosas muy bonitas de este foro, ¿no? A mí eso fue lo que me capturó. Antonio Robles dijo, lo que voy a compartir con respecto a COVID es información científica y verificada. Me parece que es algo que le da un valor muy bonito a este foro, porque también podríamos llenarnos de charlatanes, ¿no? Y decir, no, pues yo vi un tiburón de 800 metros y luego me lo comí, salí,
y seguramente va a haber esas historias, ¿no? En este caso me parece que el foro es muy bonito en ese sentido, o sea, no tiene que ser aburrido, ni pegajoso, ni feo, pero sí con información pues, de buena calidad, ¿no? Eso es muy bonito. Totalmente de acuerdo. Les recuerdo a todos que pueden seguir preguntando por Facebook. Normalmente vemos las preguntas, el ponente siempre pasa por las preguntas después de que ya acabó esto y Omar, te pedimos que las revises y lo que puedas Claro contestar. que sí. ¿Sí? Voy a poner un link aquí en el chat de Facebook para programas de voluntariado aquí en México, es del gobierno. Es del gobierno. Voy a poner para que lo chequen. Ahí hay sobre áreas naturales protegidas en general. Perfecto. Y seguramente alguna de ellas se orientará a... Bueno, ahí, por ejemplo, yo puedo encontrar voluntariado de tortugas. Y obviamente eso se expande. Bueno, pues ya. Pues muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Pues no sé, una última palabra, Benja. Bueno, como siempre, tema muy interesante. De hecho, esta familia de animales son una maravilla. Yo me he topado con prácticamente con todas las familias, obviamente no todos los tipos. Y como dije, la jibia es algo increíble, súper interesante. Además de todo, no es tan tímida o miedoso como el pulpo, ¿sí? Y bueno, ojalá y todos los que nos escuchen cuando vayan a bucearse logren ver estos animales tan increíbles, ¿no? Muchas gracias, Omar. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Siempre participar con ustedes es bien emocionante, tiene un nivel muy bonito y esta apertura, no feliz de veras. Doc. Muchas gracias, Omar. Fue una plática muy buena. En particular, los pulpos para mí es el animal más fantástico que conozco. Realmente me fascina. La interacción que he tenido, tío, es impresionante. Fotografiar a estos animales para mí es una locura. Te agradezco mucho. Tenía muchas ganas de escucharte. Gracias. Bueno. Pedro. Omar, como siempre, un placer escucharte. Tu entusiasmo es contagioso. Ojalá mucha gente tuviera por lo menos el 10% del entusiasmo que tienes tú para aprender, actualizarte y compartir lo que aprendiste hace mucho tiempo o lo que acabas de aprender. Ojalá, de esto se trata, este programa de Todos por el Mar. Y muchas gracias, tu información fue muy completa. Otra. ¿Ahora qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a hablar ahora? Me gustaría tener una después de especies invasoras. Tenemos invasoras que vemos cuando vamos a bucear. ¿Recuerda cuando la de las fotografías que dije, oye, y un calendario para fotografías para especies invasoras? Las especies invasoras para los buzos es una cosa maravillosa. Pero bueno, ya con calma, después lo platicamos con mucho gusto. Bueno, pues yo en lo personal quiero agradecerte. Siempre nos gustan mucho las ponencias tuyas. Nos tienen muy intrigados porque aparte tienes una especialidad en evolución y eso pues es muy intrigante, ¿no? Entonces es muy padre. Muchas gracias por compartirnos todo, ¿no? Gracias, en serio. Con mucho gusto. Un placer. Bueno. Y bueno, saben que nosotros todo esto lo hacemos por ustedes. Y todo es por el mar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.